Listo. Parece. Muy buenos días. Continuando con nuestro seminario libre de ciudadanías ecológicas, hoy tenemos la visita muy especial de la profesora Marta Tafalla. Leo unas referencias sobre ella que aparecen en su último libro, Filosofía ante la crisis ecológica. Marta Tafalla es doctora en filosofía y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación consiste en estudiar nuestras relaciones con las demás especies desde una perspectiva ética y estética. Y ha escrito diversos artículos en revistas académicas como Isegoría, Dilemata, Bioética y Derecho, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Freiburg, Münster, Potsdam y Londres. Trabajando por superar el antropocentrismo, editó la antología de textos Los derechos de los animales, publicado en Idea Books el 2004, y es miembro del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Compareció en el Parlamento de Cataluña cuando en el 2014 se debatió el uso de animales en circos y ha participado en documentales Personas no humanas y Susi, una elefanta en la habitación. Es autora del libro Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista, del año 2019, publicado por Plaza y Valdés. Y por esta misma editorial también está justo la obra Filosofía ante la crisis ecológica. Hoy día la profesora justo nos va a hablar de el mismo tema, la crisis ecológica y la respuesta o la reflexión que debe haber desde la filosofía. Profesora, un gusto tenerla y tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Polo, por la invitación, por la presentación. Es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias también pues, a todas las personas que nos acompañan. Bueno, voy a ver en primer lugar si consigo volver a compartir sin problemas, porque esto de la técnica siempre es lo que nos da un poquito más a veces de... A ver. Parece que sí. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí lo vemos. Vale, genial. Estas las cuestiones técnicas sobre las que preocupan un poquito más. Vale. Bueno, pues voy a intentar compartir algunas ideas sobre esta cuestión, sobre cómo pensar la crisis ecológica en la que estamos todas y todos inmersos. Y básicamente voy a intentar presentar, digamos, tres bloques de ideas o de sugerencias o de preguntas. En primer lugar, repasar un poquito la gravedad de esta crisis en la que estamos. En segundo lugar, una cierta reflexión desde la filosofía sobre las causas, cuáles podrían ser las causas que nos llevan a esta crisis. Y luego, finalmente, pues compartiré algunas sugerencias sobre las posibles soluciones. Y luego pues pasaríamos al diálogo y al debate. Bien, en primer lugar, recordar también, y creo que es una manera interesante de comenzar, recordar pues, que los seres humanos habitamos en un planeta que compartimos con muchísimas otras especies, no sabemos con exactitud cuántas especies hay en el planeta que llamamos Tierra, pero hay una gran diversidad de especies. Y me parece que esto es muy, muy importante recordarlo, que tenemos pues, un montón de vecinos animales, plantas, hongos, microorganismos, etcétera. Y recordar también, además, que todos estos seres vivos que existen en el planeta se estructuran en una red, esto que llamamos la red de la vida, y eso significa, entre otras cosas, que la forma de vivir de cada especie, las tareas que realiza cada especie, cada individuo de cada especie para sobrevivir, facilitan que las demás especies también puedan vivir. Es decir, cada una de ellas hace una serie de funciones ecológicas que se complementan con las funciones ecológicas que hacen otras especies, y lo que están haciendo de esta manera es que cada especie favorece que otras especies también puedan sobrevivir, también puedan
seguir adelante. Y esto es porque todas están pues, coordinadas de una manera pues, muy sofisticada, un poco como lo están también pues, las distintas células del organismo humano, por ejemplo. Y aquí es importante resaltar que esto, pues, las especies lo hacen sin que haya una que les ordene a las demás. Es decir, no hay una especie que sea más importante que las demás o que las dirija a las demás, sino que cada una pues, sabe lo que tiene que hacer. Este saber, por supuesto, pues no es consciente, en el sentido de que las especies no saben que tienen que hacer funciones ecológicas, pero las hacen con algún tipo, pues podríamos pensar, de sabiduría instintiva, podríamos decir, pero la cuestión es que cada una sabe lo que tiene que hacer y lo hace, y la manera en que todas las especies trabajan pues permite que los ecosistemas se mantengan, salgan adelante y que la biosfera pues continúe existiendo. Las distintas funciones ecológicas que hacen las especies, pues algunas son realmente muy impresionantes y muy interesantes. Podríamos pensar, por ejemplo, en el hecho de que muchas plantas producen sustancias medicinales para las enfermedades de los animales, que es una cosa, si lo pensamos, pues muy admirable, pero hay muchísimas más que podríamos poner, ¿no? Algunas son también muy conocidas. Este canal de YouTube que se llama Sustainable Human tiene una serie de vídeos así muy cortitos sobre algunas de esas funciones pues muy sorprendentes e interesantes que hacen algunas especies. Algunos de esos vídeos son muy conocidos, han sido virales en algún momento, pero, por ejemplo, pues recordar que los lobos tienen tal capacidad de influencia sobre especies animales y también vegetales que puede llegar a modificar el curso de los ríos, por ejemplo, o que las ballenas sabemos que contribuyen a mantener el clima estable, es decir, que realmente las especies realizan funciones pues muy notables. Y en ese sentido también es importante recordar que a veces cuando hablamos de esta idea de que todas las especies colaboran en que los ecosistemas funcionen, pues siempre hay gente que nos dice, bueno, pero yo vi un documental en la televisión y lo que vi eran cocodrilos que devoraban ñus y lo que vi fue violencia y sangre y crueldad, que parece lo que muchas veces nos cuentan los documentales en televisión. Es cierto que en el mundo natural pues hay unos ciertos grados de violencia, pero también es verdad que cuando vamos a los datos, lo que nos dicen los científicos es que el 82% de la biomasa son plantas, es decir, el tipo de forma de vida más abundante en el planeta son plantas, y las plantas son seres bastante pacíficos. Y en realidad los animales solo son el 0,36% de la biomasa. Y de estos, más de la mitad son pequeños invertebrados. Y luego de los vertebrados, pues los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñitas. Es decir, que en realidad esta escena del cocodrilo que devora al ñu es verdad que existe, pero es un tanto excepcional respecto de lo que es la mayor parte de cómo transcurre la vida en la Tierra. Es decir, la fotosíntesis es mucho más abundante, por ejemplo, que la depredación. Bueno, luego tenemos también otra cuestión también, ¿no? Que es que cuando hablamos de esta colaboración entre todas las especies, pues hay también una serie de personas que nos responden y nos dicen que en realidad la naturaleza básicamente es una máquina, es un conjunto de mecanismos, ¿no? Como decía Descartes, ¿no? Funciona como un reloj, son resortes y mecanismos y no hay nada en ella que realmente la haga especialmente valiosa, es una máquina al servicio humano. Aquí me parece que es muy interesante mencionarlo porque esta es una idea que todavía está presente en algunos sectores sociales, al menos en algunos ámbitos culturales. En realidad, esta idea de que la naturaleza es una máquina es una construcción cultural. Además, es una construcción cultural muy reciente. Las culturas más antiguas no pensaban que la naturaleza fuera una máquina. Eso es un invento sobre todo de los inicios de la modernidad en Europa. Y en ese sentido, pues me parece importante recordar, por ejemplo, pues algunas autoras y algunos autores que se han dedicado precisamente a explicar cómo se construye esta concepción de la naturaleza como máquina, destruyendo concepciones antiguas, por ejemplo, pues más animistas o más de tipo panteísta, ¿no? Y ahí pues, son muy importantes los libros de Caroline Merchant, de Silvia Federici, que narran el inicio de la ciencia moderna. Algunas de esas ideas estaban ya en Dialéctica de la Ilustración, el gran libro de Adorno y de Horkheimer, y luego pues, ha habido pues, más autores, ¿no? Que lo están explicando, como es el caso también de Alicia Puleo. Es decir, que con esta cuestión y la anterior, lo que intento es recordar que muchas veces pues, todavía perviven discursos que nos dicen pues, que la naturaleza es básicamente violencia o que la naturaleza es una mera máquina. Esos son construcciones culturales bastante recientes y no acaban de corresponderse realmente con lo que es la realidad, ¿no? Con lo que nos dice la ciencia más avanzada. En ese sentido, yo recomiendo mucho escuchar a un profesor de físicas que se llama Carlos de Castro, que trabaja en España, en la Universidad de Valladolid, que trabaja sobre teoría Gaia, y una de las cosas que ha hecho precisamente es estudiar cómo, ¿no? El surgimiento de todas estas visiones tan negativas
de la naturaleza y cómo son visiones, pues como decía, muy recientes, y pueblos más antiguos y culturas más antiguas pues tenían visiones mucho más positivas del mundo natural. Y el tener una visión más o menos positiva o negativa del mundo natural, pues naturalmente luego tiene consecuencias acerca de cómo tratamos a las demás especies y a los ecosistemas. Bueno, pero a lo que quería sobre todo pues, ir a parar es a que pues, toda esta vida maravillosa que hay en este planeta, toda esta riqueza de especies y de ecosistemas, pues está en riesgo ahora mismo, está en riesgo pues, desde hace ya un tiempo, desde hace unos miles de años, pues por culpa de una serie de comportamientos incorrectos de nuestra especie, o al menos de algunos, no de toda nuestra especie, pero sí de algunas culturas, de algunas sociedades, de algunas formas de vida en nuestra especie. Nosotros estamos provocando ahora una crisis ecológica que consiste en muchos problemas distintos. Por un lado, el caos climático, por otra parte, todo lo que es la destrucción de vida salvaje, y a eso pues todavía hay que sumarle la contaminación, la sobreexplotación de los ecosistemas, etcétera. Es decir, que tenemos varios problemas entrelazados y además son problemas que se retroalimentan entre sí, que cada uno hace que el resto de los problemas sean todavía más graves. Cuando repasamos los datos, pues realmente vemos que son muy dramáticos. El informe IPBES, que es muy conocido, 2019, nos decía que de los 8 millones de especies de animales y plantas que se calcula que existen, 1 millón está en riesgo de extinción. Y un informe más reciente de WWF pues nos decía que entre 1970 y 2018, que no llegan ni a 50 años, las poblaciones de animales salvajes vertebrados han caído de media en casi un 70%. Es decir, que estamos eliminando vida salvaje a muchísima velocidad. Tenemos también este estudio de Biomass Distribution on Earth, que se puede consultar online, y que nos daba también algunos datos muy llamativos respecto a cuánta cantidad de vida salvaje hemos destruido desde que hicimos la transición al neolítico. Y aquí los datos no son en número de individuos ni en número de especies, sino que son en biomasa, es decir, serían en kilos. Entonces, lo que este estudio nos dice es desde que dimos el paso al neolítico, pues hemos eliminado el 83% de los mamíferos salvajes, el 80% de los mamíferos marinos, la mitad de las plantas y el 15% de los peces. Y actualmente, de lo que es la biomasa de los mamíferos, el 60% es ganado, el 36% somos humanos y solo el 4% son mamíferos salvajes. Y en el caso de las aves, el 70% son animales de ganadería y solo el 30% son salvajes. Pero aquí hay que recordar que precisamente la vida salvaje es la que hace funcionar los ecosistemas. Y en cambio, pues los animales domesticados pues no realizan esas funciones ecológicas, igual que no las realizamos tampoco ya los seres humanos. Bueno, aparte de toda esta destrucción de vida salvaje, que es muy cruel y es muy peligrosa, pues tenemos también el problema del calentamiento global, que es un problema pues, que además, como sabemos, pues está avanzando muy rápido y eso pone en riesgo el que podamos mantener pues, nuestras sociedades y nuestras formas de vida, el que los seres humanos puedan prosperar, puedan tener sociedades que puedan prosperar más allá de la mera supervivencia. Depende muchísimo del clima, depende muchísimo de la temperatura. Las sociedades humanas prosperan allí donde el clima es mínimamente estable y amigable, pero nos es muy difícil desarrollarlos en lugares donde, por ejemplo, las temperaturas son muy elevadas, igual que nos es muy difícil en lugares donde las temperaturas son muy frías, y si además hay un desorden en el clima porque de repente pues, no llueve cuando llovía normalmente o graniza cuando no normalmente, pues la vida puede hacerse realmente muy, muy difícil y puede llegar a ser imposible. Y tenemos cada vez pues, más estudios que nos están advirtiendo de estos problemas. Y, por ejemplo, pues un estudio del año pasado de Timothy Lenton y colaboradores en Nature Sustainability nos decía que si la temperatura global subiera unos 3,6 grados, que es algo que podría suceder hacia finales del siglo, principios del siglo próximo, la mitad de la población humana viviría en lugares donde ya no podría vivir. Es decir, que tendría que encontrarse, tendría que decidir entre migrar o enfrentarse a situaciones realmente que pondrían en riesgo su supervivencia. Es decir, que realmente el calentamiento global puede generar pues, un proceso de que muchísimas personas tengan que dejar sus hogares. Algunos científicos nos están alertando incluso del riesgo de que el calentamiento global hiciera colapsar todo nuestro sistema de producción de alimentos, es decir, que pusiera en riesgo la agricultura a nivel global. Es una de las cosas que más preocupa a los expertos. Si eso llegara a pasar de manera global, que esperemos que no lleguemos a ese extremo, si eso llegara a pasar de manera global, pues nos podríamos encontrar en una situación en la que ya no podemos prácticamente cultivar comida o quizás solo de manera marginal. Y por tanto tendríamos que decir que el periodo del neolítico se cerró
y que la única forma de vida que nos queda sería la forma de vida que había anteriormente, que es la de la caza, la pesca y la recolección. Pero el problema sobre todo importante de eso es que un sistema de caza, pesca, recolección solo puede alimentar a una población humana muy, muy pequeña, no podría alimentar a la población tan grande que tenemos en la actualidad, ¿no? El hecho de que ahora tengamos una población tan grande es fruto precisamente de la agricultura, y la agricultura es fruto precisamente de un clima estable, y todo esto es lo que estamos poniendo en riesgo. Y naturalmente, pues cuando ponemos en riesgo a esto que podríamos llamar nuestra civilización, las sociedades industriales, el problema es que no ponemos solo en riesgo a estas sociedades industriales, que son, diríamos, las responsables del problema, sino que ponemos también en riesgo al resto de culturas que habitan el planeta Tierra, que en muchos casos pues, no tienen culpa ninguna. Es decir, tenemos una sociedad, lo que podríamos llamar las sociedades industriales, que son las que están provocando este calentamiento global. Eso pone en riesgo a estas sociedades, pero el problema es que también pone en riesgo a culturas indígenas, algunas muy, muy antiguas, con sabidurías muy profundas, que no tienen ningún tipo de responsabilidad en esto y que también están en riesgo por el calentamiento global, de la misma manera que ponemos en riesgo pues, a todas las demás especies. Es decir, que al final el error de un grupo de individuos que es relativamente pequeño, pues pone en riesgo a todos los demás seres vivos del planeta. Y este problema, pues como les decía del calentamiento global, pues realmente la preocupación que hay entre los climatólogos es que parece que el calentamiento global se acelera. Hace unos meses Gavin Schmidt, que es uno de los mayores expertos mundiales, publicaba una carta abierta en Nature reconociendo pues, que los científicos están sorprendidos porque la temperatura en 2023 aumentó más de lo que ellos esperaban que iba a aumentar, y reconociendo que no conocen las causas. Y por lo tanto, expresando pues, la enorme inquietud que hay ahora mismo en la comunidad científica, donde pues, bueno, podemos seguir un poco, a veces incluso en las redes sociales, que una de las pocas cosas buenas que tienen, ¿no? Pues es que a veces los científicos pues, comparten ahí sus debates y sus inquietudes. Pues hay una gran inquietud por parte de los climatólogos por comprobar pues, que el calentamiento global va más rápido de lo que ellos esperaban que fuera, con lo cual realmente pues, es una situación muy, muy problemática. Por lo tanto, tenemos ahí pues, un conjunto de problemas. Ya digo, pues habría que añadir también pues, todas las cuestiones que tienen que ver con la contaminación, por ejemplo, con la contaminación de distintos tipos de sustancias tóxicas, como son los pesticidas. Entonces, como un gran entramado de problemas que tenemos. Y yo creo que uno de los científicos que está dando una visión panorámica más completa de todo este conjunto de problemas es William Rees, que es, como sabrán, pues el co-creador del concepto de huella ecológica, y que él, bueno, en muchas charlas que tiene colgadas en YouTube, donde últimamente está muy activo, o en la entrevista que le hacía Nate Hagens, en este enlace que comparto aquí, pues él explica que toda esta problemática es resultado de lo que él llama overshoot, que en español quizás podríamos traducir como sobrepasamiento, que es esta cuestión de que los seres humanos, sobre todo algunos seres humanos, ¿no? Las determinadas formas de vida, pues ocupamos demasiado espacio y utilizamos demasiados recursos. Y eso hace pues, que los ecosistemas no puedan soportar de una manera funcional una exigencia tan elevada de recursos por parte de estos individuos de la especie humana. Y aquí, bueno, yo creo que William Rees pues, explica estas cuestiones muy, muy bien. Bueno, esto sería un poco así, de una manera muy, muy, muy sintética, ¿no? El reto este tan grave que tenemos con la crisis ecológica, y aquí, pues cuando lo planteamos, una de las cosas que nos preocupa más a la gente que lo abordamos desde la filosofía es cuáles serían las causas últimas, porque obviamente pues, sabemos que las causas del calentamiento global pues, es emitir una gran cantidad de gases de efecto invernadero, pero una vez sabemos que esa es la causa, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es decir, ¿por qué no dejamos de emitir gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Y aquí, pues en filosofía, pues hay una gran discusión sobre cuáles serían las causas últimas. Hay bastante acuerdo entre buena parte de los expertos en que el capitalismo y el colonialismo son las causas que nos promueven a seguir destruyendo los ecosistemas a pesar de que sabemos lo que hacemos. Y algunas personas pensamos que hay que añadir también algo que pensamos que es todavía pues, más profundo, como sería la cosmovisión antropocéntrica, con todo lo que implica, ¿no? Que daría pues, una mirada todavía más profunda a la cuestión. Yo creo que una de las filósofas que mejor ha explicado esto es la australiana Val Plumwood, en algunos de sus textos, sobre todo en este libro, en Environmental Culture, donde ella explicaba pues, que el antropocentrismo es una cosmovisión entre muchas otras posibles,
El problema es que en las sociedades industriales, esto que llamamos Occidente, pues el antropocentrismo se ha convertido en una especie de sentido común y la gente ya no es consciente de que es una cosmovisión, sino que muchas veces cree que es la única manera de ver el mundo. Y muchas veces desde ese antropocentrismo, pues cuando se tiene noticia de que hay otras cosmovisiones, como pueden ser cosmovisiones animistas, por ejemplo, o cosmovisiones panteístas o similares, pues muchas veces no se las toma en serio estas cosmovisiones, sino que se las considera pues, formas de pensar primitivas, ya superadas, pero no hay una intención de tomarlas en serio y de hacer una comparación seria entre unas y otras, y por tanto no hay manera de sacar a mucha gente de la idea de que el antropocentrismo es simplemente el sentido común. Entonces, Val Plumwood explicaba que este antropocentrismo es un error ético porque nos lleva a tratar muy mal a otras formas de vida, sino que es también un error cognitivo porque no nos deja entender cómo funciona realmente la vida en la Tierra y no nos deja entender realmente cuál es el papel del ser humano en el planeta Tierra. Bueno, esta idea, si la exploramos un poquito más, el antropocentrismo lo que nos viene a decir es que la especie humana sería superior a todas las demás, no sería una especie como las otras, no formaría parte de la red de la vida, sino que estaría por encima. Y lo que nos va a decir también es que en realidad todo el resto de especies y el propio planeta Tierra, de hecho, existirían únicamente para servir a la especie humana, ¿no? Es una visión pues, que realmente, en el fondo es una visión muy, muy narcisista, pero que insisto que para mucha gente esto es el sentido común, todo cuanto existe es simplemente para que los seres humanos lo usen sin ningún tipo incluso pues, de limitación a ese uso. Lo que dice también el antropocentrismo es que el ser humano sería el único sujeto que habita el planeta y que todos los demás seres vivos serían únicamente objetos, incluso animales muy cercanos a nosotros serían solo objetos. Y nos dice también que el ser humano tiene valor intrínseco, pero todo el resto de seres vivos y de elementos naturales solo tendrían valor instrumental. Es decir, solo valen en tanto que a los humanos nos proveen de algún servicio. Pero claro, cuando uno entra en esta lógica de la racionalidad instrumental, en que todos los demás los vemos como instrumentos, pues eso lleva al maltrato, lleva al abuso, lleva a la destrucción y a pensar incluso que tenemos derecho a cometer esa destrucción porque pensamos que realmente los ecosistemas existen únicamente para servir al ser humano. Esto lleva también, y tiene que ver con lo que decía Val Plumwood, de que el antropocentrismo es un error cognitivo, a que acabemos olvidando cómo funciona realmente la vida en la Tierra, que acabamos olvidando cómo son las demás especies, cómo funciona la red de la vida. Y esto llega hasta extremos que incluso los psicólogos están estudiando, de que ya le damos tan poca importancia a las demás especies que muchas veces, si no es porque las estamos usando, ya no las vemos. Entonces, por ejemplo, los pájaros silvestres que viven en muchas ciudades, en los parques, pues hay sorprendentemente hay mucha gente que no los ve. Porque si les preguntas cuántos pájaros, cuántas especies de pájaros hay en tu barrio, no te lo sabe decir porque no les presta atención. Pasa igual incluso con los árboles. Hay mucha gente a la que si tú le preguntas qué árboles hay en tu calle, y teniendo en cuenta que si en su calle hay árboles, pues no te sabe decir, por ejemplo, qué especies son. Porque ya hay una especie de ceguera hacia todo aquello que no sea inmediatamente útil, ¿no? Incluso a veces ceguera incluso para cosas que son enormemente útiles. Es decir, que ya no prestamos atención, ¿no? Hay una desconexión mental e incluso sensorial respecto del resto de seres que lleva muchas veces a no prestarles atención, a no verlos o incluso a creer que son problemáticos seres que nos están prestando servicios, ¿no? Por ejemplo, pues a los árboles, los árboles caducifolios, cuando se les caen las hojas al suelo, pues gente considera que eso es basura, por ejemplo, y que no tiene en cuenta que ese árbol está produciendo oxígeno, está haciendo sombra, etc. Es decir, hemos llegado un poco a estos extremos. Bueno, este mismo dualismo lleva también a lo que llamamos el dualismo metafísico, que es esta concepción de la realidad según la cual toda la realidad se dividiría en una serie de pares duales que en el fondo vendrían a ser siempre lo humano y lo no humano, y estos pares duales están jerarquizados y lo que hacen es justificar relaciones de dominio. Esto es algo que han explicado sobre todo las pensadoras ecofeministas, que han ido haciendo listas de cuáles serían estos pares duales y lo que hacen es mostrar que nosotros de alguna manera nos educan en la justificación de una serie de relaciones de dominio y de una lista larga de relaciones de dominio que están todas relacionadas entre sí y que se nos enseña a justificarlas porque supuestamente hay una jerarquía. Es decir, se nos enseña que el ser humano es superior a los demás animales porque supuestamente los seres humanos, por ejemplo, seríamos más racionales que los demás animales y eso nos justificaría
dominarlos, usarlos, abusarlos, ¿no? A tener esta visión instrumental respecto de los demás animales y justificaría el dominio como algo normal, incluso natural. Y esa misma estructura lógica que nos enseñan respecto al ser humano frente a los animales, pues se repite en muchos otros casos, ¿no? Hasta el punto de que de alguna manera toda nuestra visión de la realidad se estructura en estas relaciones jerárquicas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el racismo, pues el problema es lo mismo, la visión que tenemos muy discriminatoria hacia pueblos que consideramos, entre muchas comillas, no civilizados, pues es el mismo problema. Las relaciones entre hombres y mujeres muchas veces las vemos desde el mismo prisma, las relaciones entre la razón y la emoción también, ¿no? Es decir, habría toda una serie de estructuras jerárquicas que se refuerzan entre sí y que hacen que naturalicemos relaciones de opresión, ¿no? Pero estas relaciones de opresión a lo que llevan es a maltratar en tan grado, ¿no? a los seres que se consideran inferiores, que es lo que empuja a esta situación de crisis ecológica en la que estamos, además de pues, generar muchísimas situaciones de injusticia, de violencia pues, contra seres humanos, contra animales o contra los ecosistemas. De alguna manera, por hacer un poquito de síntesis, este antropocentrismo que nos lleva al dualismo metafísico y que también nos lleva al especismo, al final es rechazar la convivencia para preferir la dominación. Es decir, no queremos convivir con otros seres humanos, no queremos convivir con el resto de especies, sino que lo que queremos es dominarles para explotarles. En este sentido, pues la crisis ecológica sería el resultado de un proyecto de dominación, de un proyecto de explotación, en vez de haber optado por un proyecto de convivencia que habría sido lo razonable. Esto, bueno, se pueden poner muchos ejemplos, pero uno de los casos en los que se ve muy bien es en cómo despreciamos, por ejemplo, a la vida salvaje. Por ejemplo, cómo se construyen las carreteras en muchísimos países sin tener para nada en cuenta si en el lugar donde metemos una carretera, cuando metemos una carretera en un bosque, por ejemplo, si ahí hay pues, animales terrestres que van a tener que cruzar y en muchos casos pues, no se planifica que haya pues, pasos de fauna para que puedan cruzar, ¿no? De alguna manera nos da un poco igual interrumpir su territorio y que no puedan desplazarse, y si en algún caso pues, estos animales se les atropella, pues normalmente se les echa la culpa, ¿no? Es decir, se culpa a quien en realidad es la víctima, cuando los culpables somos nosotros que no hemos planificado bien esas infraestructuras para permitir que la vida salvaje pueda desplazarse, ¿no? Y pues lo mismo que sucede con las carreteras, nos sucede con muchísimas otras cosas. Es decir, que cuando organizamos el territorio, por ejemplo, pues no solemos tener en cuenta al resto de seres vivos que viven en ese territorio, sino que pensamos únicamente pues, en los beneficios que podemos obtener los seres humanos. Y normalmente además también pues, suele haber, hay muchas veces también pues, criterios clasistas o criterios racistas, ¿no? Que tampoco se tienen en cuenta todos los intereses de todos los seres humanos. Esto nos llevaría a poder sostener una tesis que en parte está en Val Plumwood, y es que de alguna manera no estamos provocando la crisis ecológica, no estamos destruyendo la biosfera porque nos equivoquemos, porque hay una especie de error, sino porque en el fondo tenemos una relación de desprecio hacia las demás formas de vida y al mundo natural. Y eso se ve, por ejemplo, en la manera como, al mismo tiempo que estamos provocando una extinción masiva de especies, tenemos a muchos ingenieros diciendo, pues no se preocupen ustedes si extinguimos especies, porque lo que vamos a hacer es, pues con la inteligencia artificial y con la robótica, pues fabricar un montón de animales artificiales y de plantas artificiales que podrán hacer las mismas funciones y las harán incluso mejores y serán nuestros esclavos. Es decir, hay una cierta alegría en algunos sectores de decir, bueno, estamos eliminando los insectos, pero no importa porque polinizaremos con drones. Entonces, aquí se ve, ¿no? Que hay esta crisis ecológica no es un error, sino que hay en realidad un proyecto de destrucción que se lleva adelante con toda la conciencia de que se está llevando adelante por parte de algunos sectores, ¿no? Obviamente hay muchas otras personas que están intentando hacer todo lo posible por evitar este desastre, pero hay unos ciertos sectores sociales que están impulsando esta devastación ecológica con la plena conciencia de lo que están haciendo y pensando además pues, en reformar el planeta para convertirlo en una especie de pues, lugar completamente artificial, lleno de robots y de máquinas y de inteligencia artificial, que supuestamente funcionará muchísimo mejor y, por supuesto, pensando pues, todo el tiempo en el negocio que van a hacer, ¿no? Todas estas empresas que están pensando, pues qué bien que desaparecen los insectos, yo podré poner a la venta estos drones polinizadores y podré ganar muchísimo dinero con esta cuestión.
Bueno, yo creo que frente a toda esta problemática es muy interesante algunos análisis que se está haciendo desde el ecofeminismo. El ecofeminismo es una corriente filosófica que surge en los años 70, es decir, es relativamente joven, pero es básicamente una fusión del pensamiento ecologista y el pensamiento feminista. Es decir, que si lo miramos así, pues en realidad bebe de tradiciones que son muy antiguas. Y la idea central de la filosofía ecofeminista lo que nos dice es que si nosotros queremos construir una sociedad humana que pueda funcionar bien, donde las personas puedan tener una buena vida y los ecosistemas puedan continuar de manera funcional, pues necesitamos dos clases de trabajo. Necesitamos dos tipos de trabajo que vendrían a ser los pilares de cualquier sociedad. Uno sería el trabajo que hace la biosfera, es decir, el trabajo que hacen los ecosistemas, el trabajo de las plantas produciendo oxígeno, el trabajo de las lombrices en el suelo produciendo humus, ¿no? Todo ese trabajo que hacen los demás seres vivos, los ecosistemas, etcétera. Y el otro sería el trabajo de los cuidados, es decir, todos estos trabajos que tienen que ver con cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos, limpiar los espacios, limpiar los hospitales, por ejemplo, limpiar las escuelas. Y lo que hacen las ecofeministas es decir que estos dos tipos de trabajo, si nos fijamos, son lo mismo. Es decir, el trabajo que hacen los árboles cuando producen oxígeno es similar al trabajo que hacen las personas que limpian un hospital, porque en los dos casos son trabajos que lo que hacen es permitir que la vida continúe, que la vida siga adelante, que los demás también puedan vivir, ¿no? Son trabajos que facilitan que los demás también puedan vivir. Y lo que denuncian las ecofeministas es que el problema de estas sociedades industriales que están provocando la crisis ecológica es que desprecian y maltratan precisamente a los seres que realizan estos trabajos que permiten que los demás puedan vivir. Es decir, que estamos destruyendo las selvas en Latinoamérica de la misma manera en que estamos pagando sueldos muy bajos a las personas que limpian un hospital, a pesar de que estos son los seres a los que habría que agradecer el trabajo que están haciendo y ayudarles en el trabajo que hacen. Porque los árboles y las selvas y las gentes que limpian hospitales son quienes están sosteniendo la vida. En cambio, son quienes pues son más maltratados y más discriminados por nuestra sociedad. Y en ese sentido, lo que hacen las ecofeministas es denunciar que nuestra civilización está inmersa en un proceso de autodestrucción, porque a medida que destruimos ecosistemas de los que dependemos y a medida que maltratamos a aquellas personas de las que dependemos, de las que depende nuestra vida, pues esto es un proceso de autodestrucción, que no estamos atacando a un enemigo externo, sino que estamos atacando a aquellos seres gracias a los cuales existimos y de los que dependemos, ¿no? Y ahí está, pues, la irracionalidad de este proceso de destrucción. Val Plumwood, esta filósofa que citaba antes, esta filósofa australiana, yo creo que dio buena cuenta, como otras feministas, de esta irracionalidad, entonces, de esta situación. Y ella decía que el problema de fondo quizás es que los seres humanos tenemos, al menos en algunas sociedades, un problema antropológico, y es que no, de alguna manera no estamos en paz con nosotros mismos, ¿no? No queremos ser mortales, no queremos ser animales, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al dolor, y eso nos lleva quizás a soñar con otras formas de existencia, nos lleva a soñar, pues, con ser espíritus en otro mundo, o nos lleva a soñar con tener cuerpos robóticos que nunca se pongan enfermos, y mientras que estamos con esos sueños, estamos desatendiendo el mundo real del que formamos parte. Entonces ella señalaba que hay esta especie de contradicción en que estas sociedades tan destructivas son muy antropocéntricas, pero al mismo tiempo que son muy antropocéntricas, están muy incómodas con el propio ser humano. Tampoco les gusta el propio ser humano. Y por eso hay también todas estas fantasías de sustituir el cuerpo humano con cuerpos robóticos, de meter la mente humana en un ordenador, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que ella viene a plantear es que tendríamos un problema antropológico profundo, al menos en algunos tipos de sociedades. Por supuesto, no en muchas otras sociedades que no tienen todos estos conflictos. Y bueno, continuando un poco con estas cuestiones del ecofeminismo, a mí me pareció, por ejemplo, muy interesante también este libro de Robin Wall Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada, donde me parece que explica con mucha lucidez esta idea en la que insisten tanto, pues, muchos colectivos ecologistas y también los ecofeministas, pues que los seres humanos somos ecodependientes y somos interdependientes, dependemos de la naturaleza y dependemos de otros seres humanos, y el problema es que nuestra sociedad detesta ser dependiente. Pero esta reacción que tenemos negativa respecto a ser dependientes, si la sustituyéramos por una mirada más positiva,
es algo que podríamos vivir con agradecimiento. Es decir, en vez de que nos resulte tan incómodo pensar que dependemos de las lombrices y de los insectos polinizadores, lo viviéramos con agradecimiento, pues podría ser quizás la clave para un cambio de cosmovisión. Y en ese sentido, pues Robin Wall Kimmerer en este libro tan especial, también escrito, ¿no? tan inspirador, lo que plantea es que la gratitud es revolucionaria, y que si aprendiéramos a dar las gracias, a darles las gracias a las selvas y a los bosques y a las personas que limpian escuelas, pues nuestra forma de vida podría ser realmente muy, muy distinta. Y eso y evidentemente pues sería bueno para nosotros y para las demás especies también. Bueno, pasando a hablar de las posibles soluciones a la crisis ecológica, las líneas en las cuales podríamos plantear algunas soluciones, que esperemos que todavía estemos a tiempo si nos organizamos bien de intentar mitigar lo peor del calentamiento global y de la extinción de especies, pues cada vez más autores desde muchos ámbitos distintos están planteando la necesidad de un decrecimiento. La idea es que hemos crecido demasiado en uso de recursos y en la ocupación del espacio y que deberíamos iniciar un proceso de decrecimiento. Aquí es importante recordar que en los años 60 y 70 ya se hablaba insistentemente de esta cuestión y ya había bastante conciencia de lo peligroso que es la crisis ecológica y, sin embargo, a partir de los años 60 y 70, en vez de iniciar un proceso de crecimiento, lo que hubo es una aceleración del crecimiento. Y esto se ve, por ejemplo, en el aumento del gasto militar, por ejemplo, en el aumento de la fabricación de armamentos, en el incremento también del uso de productos tóxicos en agricultura, por ejemplo, la generalización del automóvil privado, de lo que son todo lo que es el turismo low cost, de lo que es la aviación, del consumismo en general, o también, por ejemplo, la aparición de Internet, que en estos momentos nos permite comunicarnos, pero que consume muchísima energía, o todo lo que es nuestra dependencia actual de los ordenadores, los móviles, que sí hacen muchas funciones positivas, desde luego, pero consumen muchísima energía también y muchísimos minerales, y además los fabricamos de una manera en que duran muy poco tiempo, que eso es quizás probablemente una de las claves. Entonces estamos renovando constantemente estos aparatos que son muy, muy caros de producir. Y bueno, la idea, ¿no?, en la que están insistiendo pues tantos expertos es que, a pesar de que en los años 60-70 ya entendíamos el riesgo, la situación de riesgo en la que estábamos, pues ha habido esta aceleración en el consumo de recursos y en el impacto en los ecosistemas, que hace que ahora estemos en una situación pues más grave y más peligrosa de la que estábamos simplemente hace unas pocas décadas. Bueno, esto pues como decía en los 60-70, pues ya una serie de textos y de manifiestos y de personas muy relevantes pues que lanzaron una serie de mensajes muy importantes y, sin embargo, pues no se les acabó de escuchar, y en algunos casos pues sufrieron también pues calumnias, críticas durísimas, ¿no?, como es el caso del informe de los límites del crecimiento o del libro de Rachel Carson sobre el impacto de los insecticidas, que recibieron pues una oleada muy dura de críticas por parte pues de todas aquellas industrias más destructivas y de las gentes pues que defendían estos procesos. Bueno, lo que nos están diciendo también los científicos es que decrecer probablemente, vamos, casi seguro, vamos a acabar decreciendo, porque la crisis ecológica nos va a obligar, porque los ecosistemas están muy, muy degradados. La cuestión es cómo se va a dar ese decrecimiento, y de lo que nos alertan los científicos es que nosotros podríamos intentar ponernos todos de acuerdo de alguna manera en organizar un decrecimiento que sea sensato, de manera que protejamos aquellas actividades más importantes y protejamos a las personas más vulnerables, y hagamos el decrecimiento en las cosas más superfluas, ¿no? Podemos vivir sin tanto turismo, por ejemplo, podríamos tener móviles que duraran muchos más años. Si podríamos intentar hacer un decrecimiento que fuera justo y que fuera sensato. Y el riesgo es que, si no somos capaces de organizar un decrecimiento sensato, lo que tengamos es un decrecimiento que venga un poco a golpes a medida pues, que el calentamiento global avance, y que pueda acabar siendo un decrecimiento muy desigual, ¿no?, en el que las personas que ya están en situaciones vulnerables pues todavía empeore su situación, y en cambio las personas que están en situaciones más favorables, porque tienen más medios económicos, pues puedan protegerse mejor, ¿no? Y lo que necesitaríamos precisamente pues es que este crecimiento se hiciera en condiciones de justicia y se hiciera de manera razonable. Sobre estas cuestiones pues hay muchas personas que están pensando en ello, pero bueno, por no dar tampoco muchísima bibliografía, yo recomendaría sobre todo un autor español, que es Jorge Richman,
que creo que es de los pensadores, al menos en lengua española, que más tiempo lleva pensando sobre estas cuestiones desde la filosofía. Luego hay mucha gente en otros ámbitos, ¿no? Pero desde la filosofía, pues de las personas que llevan más tiempo en ello, tiene una larga lista de textos sobre la cuestión, y yo creo pues, que plantea cuestiones muy interesantes sobre cómo tendría que ser este decrecimiento pues, para que fuera, como decía, justo. Y en ese sentido, pues en este decrecimiento pues, hay que plantearse pues, que partimos de una situación de desigualdad, no todo el mundo es igual de responsable en la crisis ecológica y las diferencias en responsabilidad son muy grandes, y luego pues también hay unas diferencias en vulnerabilidad, es decir, hay personas que están en situaciones de muchísimo riesgo y hay personas que están en situaciones en las que se pueden proteger mejor. Por tanto, todo esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en decrecer. Por poner un ejemplo de los muchísimos que se pueden poner en este sentido, pero bueno, me parece que este es bastante visual, existe esta plataforma que se llama Let's Stay Grounded, Quédate en Tierra, que es una plataforma que trabaja para reducir los vuelos en avión. Y esta plataforma, una de las cosas que nos recuerda es que el 1% de la población mundial causa la mitad de las emisiones de la aviación comercial. Es decir, tenemos una minoría muy pequeña de la especie humana, el 1%, que causa la mitad de las emisiones de la aviación comercial, y luego al mismo tiempo lo que tenemos es que un 80% de la población mundial nunca se ha subido en un avión. La desigualdad de partida pues es tremenda. Entonces, la desigualdad en las responsabilidades pues también lo es, y quiere decir que cuando hablamos de crecimiento hay que tener, pues, hay que partir de la conciencia de estas diferencias y tener muy claro quiénes son los que tienen que decrecer. Bueno, y luego en esta cuestión del decrecimiento hay otro tema también que a mí me preocupa mucho, y que sé que es un tema muy polémico y muy difícil porque tiene que ver con muchas cosas, pero que es un tema importante también, que es la cuestión de la dieta. Y también con la dieta vamos a tener que hacer un proceso de crecimiento, porque sobre todo en algunos sectores sociales pues, nos estamos alimentando con dietas pues, que tienen un impacto muy negativo en los medios. Y aquí sobre todo pues, el gran problema, uno de los grandes problemas pues, es el consumo de animales, el tener una dieta basada en animales. Esto básicamente causa dos problemas. Uno de ellos es la violencia sistemática contra los animales, porque para poder alimentar una población humana tan grande, 8.000 millones de personas con dietas cárnicas, pues el número de animales que hay que criar para consumo pues es muy elevado, y eso quiere decir que se les va a criar en condiciones muy duras, y esto tiene también pues, una serie de impactos negativos en los ecosistemas. Aquí lo que nos propone un poco el ecologismo tradicional es, al menos las propuestas que se están haciendo en Europa, que es lo que yo conozco más, pues se nos propone, bueno, pues renunciar a lo que sería ganadería y pesca industrial y volver a prácticas pues, más antiguas de ganadería extensiva y de pesca artesanal. El problema es que estas prácticas más antiguas son propias de tiempos en que la población humana era más pequeña, y el problema es que con ganadería extensiva y con pesca artesanal no se puede alimentar a 8.000 millones de personas, ¿no? Es decir, aquí tenemos un problema, y esto es lo que está generando ahora mismo pues, dentro de lo que es el movimiento ecologista un debate sobre esta cuestión. Y en medio de este debate pues, ha surgido un paradigma nuevo, un paradigma que yo creo que es interesante, que es esta idea de combinar lo que serían las dietas basadas en vegetales, las dietas veganas, que tienen menor impacto negativo en los ecosistemas, con esto que llamamos el rewilding, que es dejar espacio para la vida salvaje, ¿no? Y estas dos propuestas van juntas por la sencilla razón de que las dietas veganas necesitan menos cantidad de tierra para cultivar alimentos, y esto permite liberar tierra que se le puede devolver a la vida salvaje. Bueno, para entender un poquito más esta cuestión, lo intento explicar rápido. Pues hay que tener un poquito claro lo que es la pirámide trófica. En la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas están las plantas, que son las que tienen la mayor cantidad de biomasa. Y el problema es que cuando viene un animal herbívoro y se come las plantas, no puede conseguir toda la energía que las plantas han captado del sol haciendo la fotosíntesis, porque la mayor parte de la energía las plantas la gastan en vivir. Eso quiere decir que en el piso de los herbívoros hay menos energía disponible y por tanto hay menos biomasa. Es decir, los herbívoros siempre son, en términos de biomasa, menos que las plantas. Y lo mismo sucede con los carnívoros. Cuando el animal carnívoro se come al animal herbívoro, pues no puede acceder a toda la energía que los herbívoros han conseguido de las plantas porque la han gastado en vivir. Por tanto, en el piso de los animales carnívoros, pues otra vez hay menos energía disponible, hay menos biomasa, y eso quiere decir que en los ecosistemas, los animales carnívoros siempre tienen poblaciones mucho más pequeñas que los animales herbívoros. Y esto es porque la dieta cárnica pues es más costosa que una dieta basada en vegetales, ¿no? Entonces,
la cuestión importante aquí es que, claro, la especie humana ahora tiene una población muy elevada, 8.000 millones de personas, y una especie con una población tan elevada, el hecho de que quiera tener una mayor parte de las personas pues quieran tener una dieta basada en el consumo de animales, pues tiene un impacto muy grande en los ecosistemas, porque una especie que tiene una población tan grande, pues en realidad lo normal sería que fuera una especie herbívora, ¿no? Simplemente por número de individuos. Bueno, esto, pues como saben, pues está generando en estos momentos pues un debate muy complejo sobre la cuestión de la alimentación. Bueno, aquí les comparto esta gráfica simplemente para recordar, ¿no? esta cuestión del aumento de la población humana, que ha aumentado sobre todo a lo largo del siglo XX y XXI. La población humana pues había sido tradicionalmente mucho más baja, se dispara a partir del siglo XX-XXI, sobre todo por el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y las mejoras en las técnicas agrícolas, pero bueno, eso nos obliga pues también a repensar cómo nos alimentamos. Estas son cifras sobre la cantidad de animales que se matan cada día para consumo humano. Eso sí, si tienen curiosidad, esta página web de World in Data tiene muchísima información, estadísticas, datos sobre este impacto de la alimentación. Y bueno, pues toda esta cuestión pues nos lleva a pensar que, bueno, como están diciendo cada vez más científicos, si queremos frenar la extinción masiva de especies y reducir nuestro impacto en el planeta, pues una de las cosas que hay que repensar es la dieta y la idea de tomar conciencia de que el consumo de animales pues tiene un impacto negativo muy grande, ¿no? Esto pues cada vez hay más estudios que lo están subrayando, ¿no? En los últimos años pues ha habido un aluvión casi de estudios sobre esta cuestión. También pues, ¿no? la enorme cantidad de tierra que ocupa, ¿no? la producción de carne. Por ejemplo, pues la ganadería es la actividad humana que ocupa más territorio, ocupa un 27%. Las ciudades, para comparar, ¿no? Las ciudades ocupan un 1% de la superficie terrestre, la ganadería ocupa un 27%. Bueno, pues estos datos, pues claro, nos invitan a considerar esta cuestión. Y lo que decía antes del veganismo y el rewilding, pues esta idea de que en realidad las dietas basadas en animales pues, requieren una gran extensión de territorio para alimentarnos, y cuanto menos animales hay en la dieta, pues menos cantidad de territorio necesitamos para alimentarnos. Esto ha llevado incluso pues, a calcular un equipo de científicos que si todo el mundo se pasara a una dieta vegana, pues la cantidad de territorio que necesitamos para cultivar nuestros alimentos se reduciría en un 75%. Entonces, toda esta cantidad, extensión de territorio que nos ahorraríamos, se lo podríamos devolver a la vida salvaje para frenar pues, esta extinción de especies que hemos puesto en marcha. Bueno, además hay que tener en cuenta aquí también cuestiones que tienen que ver con el colonialismo y, por ejemplo, pues en Europa, donde hay, pues, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de donde vivo yo, en Cataluña, pues hay una enorme industria de cría de animales para consumo en condiciones industriales, pero muchas veces pues una parte importante de estos animales que se crían para consumo, que muchas veces se crían para exportación, pues se les alimenta, por ejemplo, con soja o con otros productos, y muchos de estos productos se cultivan en Latinoamérica, por ejemplo, y se cultivan en ecosistemas que eran ecosistemas biodiversos, ricos, y que se están destruyendo precisamente pues, para estos cultivos de soja o para estos cultivos de maíz o de otros granos, y que los utilizan pues, para esta ganadería industrial. Bueno, aparte de esto, pues también está la cuestión del impacto de la ganadería en el calentamiento global. Hay toda una discusión de qué proporción de los gases de efecto invernadero surgen de la ganadería, y hay una cierta discusión sobre eso, pero sabemos que una proporción importante de los gases de efecto invernadero, especialmente el metano, pues proceden precisamente de la ganadería, ¿no? Y aquí quiero recordar pues, que la FAO pues ya emitió hace bastantes años, ¿no? casi 20 años, aquel primer informe, La larga sombra del ganado, donde explicaba esta cuestión, o un informe posterior, ¿no? Tackling Climate Change Through Livestock, ¿no? Que generaron los dos pues me llamaron mucho la atención, ¿no? sobre este problema. Y recordar también que recientemente pues, el diario The Guardian sacó un reportaje muy interesante, muy llamativo, donde algunas de las personas que habían realizado estos informes, donde habían explicado el impacto en el calentamiento global de la ganadería, pues denunciaron, ¿no? ante el periódico The Guardian, que habían sufrido pues, presiones constantes por parte de la propia FAO para que no investigaran demasiado en este asunto, porque la industria de la carne se había puesto muy nerviosa con esto, ¿no? Y esto pues, también nos permite ver cómo las presiones de algunas grandes industrias, en este caso de la ganadería, con la industria de los combustibles fósiles, pues actúa de la misma manera, pues presionan a aquellos científicos y a aquellos organismos que denuncian los impactos negativos, ¿no? Y en ese sentido, pues también salió hace poquito un
un artículo científico, ¿no? de Viveka Morris y Jennifer Jacket, donde, por ejemplo, explicaban que algunos centros de estudio de algunas universidades en Estados Unidos pues están recibiendo dinero directamente de la industria cárnica y están sacando informes diciendo que la industria cárnica pues, no tiene tantos impactos negativos, ¿no? Claro, todo esto pues, complica aún más el que como sociedad tomemos conciencia de la gravedad de la situación. Y luego, volviendo a retomar lo que comentaba anteriormente de la cuestión colonial, pues es importante también recordar que la ganadería hoy en día se ha expandido por muchísimos lugares del mundo y eso ha llevado a llevar especies a lugares de los que no eran propios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América, ¿no? Pues en la América previa a la invasión europea, pues obviamente no había vacas, ni había cabras, ni había ovejas, ni había cerdos. De hecho, prácticamente no había ganadería, sí había muchas técnicas agrícolas, pero prácticamente no había ganadería. Había un poquito en los Andes, pero había muy poco con las llamas y las alpacas, pero todo lo que es este gran sistema actual en América, sobre todo de ganado vacuno, en realidad es un producto de la invasión europea y por tanto aquí también hay unas cuestiones que tienen que ver con la relación entre la ganadería y el colonialismo, es decir, que es algo que se está estudiando cada vez más, cómo los colonizadores europeos en América y también en otros lugares utilizaron el ganado precisamente como una forma de ocupar el territorio, de expulsar comunidades indígenas, de expulsar vida salvaje y ocupar el territorio mediante el ganado. Bueno, otros problemas que tiene también la ganadería pues es el riesgo de pandemias y esto lo estamos viendo cada vez más con la situación que hay ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en las granjas de vacas lecheras, donde hay pues un creciente contagio, ¿no? de vacas con gripe aviar. Bueno, ahí hay un problema. Bueno, en fin, ¿no? Podríamos sumar muchas de esas cuestiones y aquí, pues, para quien tenga pues, más ganas de entrar en esto a fondo, pues vale mucho la pena este libro que se publicó en inglés hace un par de años y la traducción al español el año pasado, que es Regénesis, de este biólogo que es George Monbiot, que hace un análisis, yo creo, pues muy interesante del sistema alimentario y plantea pues, un análisis muy interesante comparando lo que es una alimentación basada en animales con una alimentación basada en vegetales. Bueno, lo mismo podríamos explicar para el caso de la pesca, pero no me entretengo más porque me estoy alargando muchísimo, pero bueno, la pesca pues tiene problemas muy similares, piscicultura también, y luego pues la última solución, la última cuestión que quería plantear como solución es esta idea del rewilding, que son estos proyectos de recuperar la vida salvaje. El rewilding es un término que viene del inglés, que viene de la ciencia, de la biología, y que viene a significar pues, resalvajar, resilvestrar, y la idea es pues, recuperar toda esa vida salvaje que es la que hace funcionar los ecosistemas. Esto en realidad es una técnica, digamos, que han ido desarrollando los científicos para recuperar esta biodiversidad, que consiste básicamente en dejar algunos ecosistemas a dinámica natural, es decir, dejar que algunos ecosistemas se gestionen por sí mismos, como se habían gestionado siempre antes de que los gestionara el ser humano, renunciar a dominar estos ecosistemas y hacer únicamente un acompañamiento, pero sin que sea el ser humano el que tome las decisiones fundamentales, ¿no? sino confiando en que la vida salvaje ya sabe lo que tiene que hacer. Esto para hacerlo bien pues, se hace en ecosistemas bastante extensos, en territorios bastante extensos, hay ya bastante experiencia de cómo hacerlo. Y bueno, a otro nivel se puede hacer más en territorios más pequeños, pero digamos que los grandes proyectos de rewilding que necesitaríamos pues son sobre todo en territorios muy extensos. Y esto se ha visto que en muy pocos años, donde se ha puesto en práctica, se ha visto que funciona muy bien, se ha visto que la biodiversidad se recupera, se ha visto que se mitiga también el calentamiento global, que se recargan los acuíferos, que se limpia la contaminación, que se frena la erosión del suelo, de manera que realmente pues, es un sistema muy beneficioso y además también hay que remarcar que es algo relativamente barato de hacer, es decir, para la cantidad de beneficios que tiene, pues la inversión económica que hay que hacer realmente es baja. Es verdad que hay que disponer de una extensión grande de tierras, pero esto se puede hacer en parques nacionales, se puede hacer en parques naturales y luego pues la inversión económica que hay que hacer pues es baja, no es algo muy caro de hacer y en muy pocos años pues se aprecian muy bien los cambios, ¿no? La idea del fondo del rewilding es que ha de haber una especie de cambio de cosmovisión, hay que salir de ese antropocentrismo y de pensar que el ser humano es la especie más inteligente y más importante y simplemente pues confiar en que las demás especies ya saben lo que tienen que hacer y si les dejamos hacerlo pues lo harán bien, ¿no?
Bueno, luego si entráramos, que ahora no vamos a entrar, pero si entráramos un poco en el detalle de cómo se hace, pues hay toda una serie de protocolos pensados desde la ciencia sobre cómo se hace punto por punto estos procesos, pero bueno, la idea general pues es que en una serie de territorios pues se renuncia a hacer actividades extractivas, es decir, se deja de practicar agricultura, ganadería, caza, pesca, minería, cualquier tipo de extracción de recursos para que esos ecosistemas se puedan recuperar, y se deja que sea la propia vida salvaje y los procesos naturales los que lideren lo que sucede en ese ecosistema. Es decir, que los humanos, digamos, renuncian a tomar decisiones sobre ese ecosistema y es el ecosistema el que, pues, por sí mismo fluye en el sentido en el que tenga que fluir, ¿no? Bueno, esto no impide que los seres humanos puedan vivir. Los seres humanos pueden vivir perfectamente en lugares donde se hace rewilding. De hecho, si lo pensamos, las comunidades de cazadores-recolectores siempre han vivido en rewilding, podríamos decir, ¿no? Siempre han vivido en esa forma de vida. Por tanto, pueden vivir perfectamente personas en lugares donde se haga rewilding, pero es verdad que, por supuesto, pues en lugares donde se haga un proceso así, las personas que viven ahí tienen que estar de acuerdo, tiene que parecerles bien que se haga eso en su territorio, porque va a implicar pues, una serie de cambios, y estos procesos pues, deberían llevarse a cabo siempre con la colaboración de la población local de una manera democrática, ¿no? Es decir, no es algo que se pueda imponer, sino que la gente que vive en un territorio, si se va a hacer rewilding, tiene que poder ser parte de la toma de decisiones sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, como decía antes, tienen que ser, para que funcione bien, territorios pues, lo más grandes posible, y lo ideal sería conseguir en todo el planeta redes de territorios extensos conectados entre sí para facilitar que los animales se puedan desplazar, o que la vegetación también, pues, con los sistemas de reproducción se pueda ir desplazando, ¿no? Es un poco la cuestión. Y lo que puede ser muchas veces el reto más importante es que para que el rewilding funcione bien, en ese territorio tienen que estar todas las especies que son propias de ese lugar, sobre todo las más relevantes, las que tienen más impacto. Y eso quiere decir que a veces, si esas especies no están ahí, pues hay que reintroducirlas o hay que ayudarlas a volver a ese lugar. Eso puede ser pues, lo más difícil a veces de hacer según cuáles sean estas especies. Pero luego, a partir de ahí, pues muchas veces son procesos que son relativamente sencillos de llevar a cabo, ¿no? Es decir, es una cuestión más de cambio de mentalidad nuestra que de propia dificultad, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas que se confunden a veces sobre el rewilding, que es algo pues, a veces todavía poco conocido. A veces la gente confunde rewilding con reforestar. En realidad son dos cosas distintas. El rewilding no quiere decir reforestar. A veces cuando se hace rewilding disminuye el bosque y lo que hace es aumentar la pradera, por ejemplo. Y eso tiene que ver con, pues depende cuáles sean las condiciones de ese ecosistema. Pues si el ecosistema se le deja evolucionar solo, pues a veces evoluciona hacia bosque y a veces evoluciona en otras direcciones. El rewilding tampoco aumenta el riesgo de incendio forestal, como se ha dicho algunas veces, porque en realidad como aumenta la fauna, aumentan los animales herbívoros. Lo que hacen los animales herbívoros es controlar la vegetación. Luego, pues como decía antes, ¿no? que se haga rewilding no quiere decir que no pueda vivir gente, puede vivir gente ahí perfectamente. Y el rewilding tampoco tiene que ver con intentar recuperar una especie de momento prístino de la naturaleza del pasado, sino que en realidad de lo que se trata es de no dominar. Es decir, no es una nostalgia por el pasado, sino que es un proyecto de no dominar esos ecosistemas y dejar que ellos por sí mismos pues, evolucionen en la dirección que tengan que evolucionar. Bueno, y aquí pues, simplemente pongo una referencia de un estudio reciente que se publicó el año pasado, donde ya pues, se reunía muchísima información de cómo llevar adelante estos procesos de rewilding, pues permite mitigar el calentamiento global. Es decir, es una manera de capturar carbono de la atmósfera, que es algo que se está estudiando mucho porque realmente pues, es muy relevante, ¿no? Y bueno, también pues, subrayar que ya hace años que en distintos países se llevan a cabo proyectos de rewilding más o menos grandes, más o menos avanzados. En el caso de Europa, que es lo que yo conozco mejor, pues tenemos una fundación que se llama Rewilding Europe, que tiene proyectos en varios países de Europa, que sean de distintos tipos, aunque ya pues, se ha podido aprender mucho sobre cómo funciona. Y en Latinoamérica pues, hay proyectos más antiguos, por ejemplo, en Argentina y en Chile, que son quizás los más conocidos, y en muchos otros lugares pues, se está trabajando. A veces no se utiliza el término rewilding, pero se están haciendo cosas que son muy similares, ¿no? Prácticamente lo mismo. Y luego también se puede hacer, es verdad, un pequeño rewilding, diríamos, a pequeña escala,
por ejemplo, en las ciudades, incluso a veces en nuestros hogares, si tenemos un pequeño patio, que obviamente no tiene el impacto que tienen estos grandes proyectos de rewilding, pero que puede ser relevante, por ejemplo, para contribuir pues, a frenar lo que es la pérdida de insectos o la pérdida de aves, ¿no? Muchas veces puede haber aves que si hay parques urbanos donde se puedan refugiar, pues puede ser un hogar relativamente confortable y de esta manera pues también podemos ayudar a frenar toda esta extinción de especies con medidas más pequeñas, ¿no? Bueno, ya voy acabando. Una de las cosas que me parece importante aquí resaltar es que a veces se nos dice que la ética animal y la ética ecológica son dos disciplinas o son incluso dos movimientos que a veces se nos dice cuesta de hacerlos encajar porque trabajan de manera distinta, ¿no? Y en realidad yo creo que cuando hacemos nos damos cuenta de que hay esta retroalimentación entre lo que serían las dietas veganas y el rewilding, nos damos cuenta de que hay una retroalimentación entre ideas que vienen de la ética animal e ideas que vienen de la ética ecológica. Es decir, que en estos proyectos, ¿no?, de pasarnos colectivamente a comer menos animales, pues estamos liberando espacio que podemos devolver a la vida salvaje y esto permite que los ecosistemas se recuperen, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esa interrelación entre ética ecológica y ética animal. Y en ese sentido me parece muy interesante, por ejemplo, subrayar el libro Zoópolis, que es uno de los mejores textos que tenemos de ética animal, que precisamente el tipo de propuestas que hace pues van un poco en esta dirección, ¿no? Y que en realidad sus propuestas son propuestas de ética animal más que de ética ecológica, pero su propia defensa de la ética animal le lleva a proponer cosas muy similares, por ejemplo, a las del rewilding, ¿no? De manera que lo que se está viendo es que de alguna manera pues toda una serie de ideas de la ética animal y toda una serie de ideas de la ética ecológica pues se puede ver que encajan, ¿no? Lo cual es pues realmente pues muy interesante y muy estimulante. Bueno, y luego yo creo pues, que este rewilding debería llevarnos también a una reconciliación, de alguna manera, no solo racional, sino también emotiva y sentimental, podríamos decir, con las demás especies, ¿no? Retomando un poco lo que decía antes, de muchas personas pues, ya no ven los árboles, ya no ven los pájaros, ya no saben qué especies son. Pues yo creo que es muy importante también el volver a poner en práctica estas actividades, salir al monte con unos prismáticos o incluso pasearse por los parques urbanos y prestar atención pues, a esas especies de pequeños reptiles, a esas especies de insectos, de plantas con los que compartimos el espacio y hacer un esfuerzo de entenderlos, de reconocerlos y de tener en cuenta pues, las labores que hacen, ¿no? Pero que realmente si no conocemos esas especies que son nuestras vecinas, pues difícilmente podremos entender realmente de una manera profunda pues, todas las funciones ecológicas que hacen. Y en ese sentido me parece también importante insistir en esta cuestión de salir a los parques y pasearnos por los parques y pasear por el, por el monte, porque además tiene efectos muy beneficiosos también para nuestra salud, ¿no? Hasta extremos realmente muy impresionantes, ¿no? Y pienso en un estudio científico que se realizó en el Estado español, en España, y que decía que una cosa tan simple como vivir cerca de un parque disminuye el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Que fue algo que además los científicos cuando lo descubrieron se sorprendieron de esa... bueno, estudio epidemiológico, no pensaban descubrir algo así y cuando descubrieron esto pues les pareció muy sorprendente. Y además descubrieron que cuanto más cerca se vive de un parque, menor es ese riesgo de contraer cáncer de mama, ¿no? Y creen que de hecho la causa, eso no lo han podido demostrar, pero creen que la causa es simplemente que el vivir cerca de un parque reduce el estrés y el hecho de tener menos estrés pues hace que nuestro sistema inmunitario esté mejor y que por tanto nuestra salud esté mejor también. Es decir, que realmente la naturaleza nos cuida incluso en este sentido tan directo del término, ¿no? Y esto se ha estudiado también en el caso pues, de las personas que van a pasear regularmente a los parques y a los bosques, ¿no? Esto es también un estudio que se hizo en parte con investigadores de mi universidad, de la Autónoma de Barcelona, que se ha podido medir, ¿no? Pues que las personas que pasan un rato simplemente en el monte debajo de los árboles, pues eso les reduce el estrés, ¿no? Y en ese sentido, pues si hacemos estos ejercicios, ¿no? de volver a reconectar con las demás especies, observarlas, contemplarlas, pasearnos por un bosque, pues eso nos permite reconectar, pero es que también estamos cuidando nuestra salud porque estamos reduciendo nuestro estrés y el estrés es de las peores cosas que le podemos hacer a nuestro cuerpo, así que en realidad nos da, hacer esto pues nos da muchísimas cosas buenas. Bueno, y esto es todo lo que quería contar. Muchísimas gracias por la atención durante todo este rato y a partir de aquí pues, bueno, pues comentamos todo lo que les apetezca comentar. Bien, muchas gracias, profesora.
Realmente ha estado muy interesante. Nos ha dado un panorama bastante amplio y con muchas, digamos, aristas para trabajar, para pensar, y abrimos este espacio para las preguntas. Y animo primero a los colegas para que puedan levantar la mano y hacer una pregunta. Tenemos al profesor Martín Garro. Martín, por favor. Gracias, Miguel. Gracias, profesora Tafalla, por su excelente exposición. Pero me quedo un par de dudas. Justamente por la dedicación que le pongo al tema de ecofeminismo, me quedó un poco corto esto de que solamente el problema es antropocéntrico, sino también es un problema androcéntrico, ¿no? Y en eso creo que el ecofeminismo ha hecho un gran avance, un gran aporte. Y mi pregunta es, lamentablemente creo que todos los filósofos se han comprometido con estas formas de dominio, de dar argumentos para dominar a la mujer, a la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos con la filosofía? O sea, ¿hay que decir borrón y cuenta nueva? Esa es una pregunta. Y la otra, en el momento actual veo que, por ejemplo, grandes personajes como Bill Gates, por ejemplo, recurren a esta idea, no sé si es falaz, de que los problemas tecnológicos se resuelven con más tecnología, ¿no? Y por eso él habla de esto de los autos eléctricos o inteligencia artificial para mejorar la educación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esa es una posición realmente válida, importante? Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas realmente interesantes que darían para plantear muchas cosas y para un debate enorme. Es verdad que el ecofeminismo lo he pasado muy rápido porque quería hablar de muchas otras cosas, entonces no he entrado en la cuestión del androcentrismo, que efectivamente es uno de los temas que trabaja el ecofeminismo. Y sí, de hecho, cuando hacía la lista de las jerarquías en el dualismo metafísico, pues está también esa cuestión de la relación jerárquica entre los varones y las mujeres en el sistema patriarcal. Y efectivamente las ecofeministas, una de las cosas que explican es que el antropocentrismo va muy ligado al patriarcado, ¿no? En ese sentido de fortalecer esas relaciones de dominio y que va muy ligado a intentar convertir a las mujeres básicamente en cuidadoras. Por eso luego ellas hacen esta reivindicación de los cuidados, ¿no? En que el sistema patriarcal lo que hace es recluir a las mujeres en eso que llamamos las tareas de la reproducción, en tener niños, el cuidarlos, en el cuidar a los enfermos, las tareas que tienen que ver con limpiar o con cocinar, y que además muchas veces el patriarcado ha intentado que estas tareas no estén retribuidas, al mismo tiempo que sí que se retribuían los considerados pues, trabajos que sí que hacían los varones, por ejemplo, pues en una oficina o en una fábrica, ¿no? Es decir, que sí que ha ido ese intento de recluir a las mujeres en esas tareas, de que esas tareas fueran vistas de alguna manera como inferiores, y eso tiene que ver con el no retribuirlas, por ejemplo, y que ha llevado a ver esas tareas como algo naturalizado. Es decir, que de alguna manera se les decía a las mujeres, tú tienes que cuidar por amor, esto no es un trabajo, es tu función natural, lo cual hacía que las mujeres pues, trabajaran muchísimas veces, pues muchísimas horas, en condiciones a veces muy, muy duras, sin ningún tipo pues, de reconocimiento o de agradecimiento, porque se consideraba que eso pues, era una cosa completamente natural, era lo que les tocaba hacer, igual que cae la lluvia, pues las mujeres hacen estas cosas, y eso justificaba cosas pues, como que no pudieran estudiar, por ejemplo, ¿no? Esto tiene también paralelismos con otras formas de explotación, por ejemplo, con los sistemas esclavistas, justificados también con el racismo, ¿no? Es decir, es un esquema que se repite también de manera similar en otras formas de opresión, y en parte se repite también con la cuestión de los animales, por ejemplo, de los animales que se los usa para trabajar. Es decir, que esas formas de opresión son todas muy similares y se retroalimentan las unas a las otras. Efectivamente, esa es una cuestión muy, muy relevante, sí. Y efectivamente, pues buena parte de la tradición filosófica pues es bastante patriarcal, no toda, en realidad hay filósofos que no han sido tan patriarcales y hay una serie de filósofas quizás menos conocidas que también han estado ahí, pero es verdad que buena parte de nuestra tradición filosófica es muy patriarcal y efectivamente pues hay un debate sobre cómo gestionar eso, que también se da en otras disciplinas, también se da en la literatura, también se da en las ciencias. Y yo no creo que haya que coger y hacer simplemente borrón y cuenta nueva, pero sí que quizás deberíamos leer
autores del pasado teniendo en cuenta otras cuestiones, que es lo que ya mucha gente está haciendo. Podemos leer a Aristóteles de otra manera, o podemos leer a otros autores, podemos leer a Descartes de otra manera, por ejemplo. Teniendo, ¿no? Entendiendo pues, las cosas positivas que nos ayudaron a pensar y poniéndolas al lado de aquellas cosas pues, que hoy, y mucha gente también en su momento, pues consideraron que no eran correctas, ¿no? Eso no quiere decir que tiremos a Aristóteles a la basura, pero sí que tendríamos que ser capaces de diferenciar qué cosas buenas nos ha legado Aristóteles y al mismo tiempo pues hablar del Aristóteles que defendía la esclavitud o del Aristóteles que defendía la inferioridad de las mujeres, que defendía la explotación de los animales, etc. ¿no? Que habría que hacer ese trabajo, que es un trabajo de lectura crítica que mucha gente está haciendo ya y que muchas veces los estudiantes reciben también, yo creo, de una manera muy, muy positiva, ¿no? Y luego la pregunta acerca de la tecnología, que es uno de los grandes debates que hay ahora mismo en la gente que trabaja sobre la crisis ecológica. Es verdad que en algunas tecnologías nos pueden ser de ayuda, eso no lo voy a discutir, hay tecnologías que pueden ser útiles, pero bueno, la mayoría de los usos tecnológicos que hacemos pues tienen un impacto medioambiental, en el sentido de que pues, la inteligencia artificial consume muchísima energía y precisamente la energía sabemos que es uno de el consumo de combustibles fósiles pues es uno de la causa principal del calentamiento global. Esto que llamamos energías limpias tampoco son tan limpias, de que tampoco no nos hagamos demasiadas ilusiones con eso, pero por ejemplo la inteligencia artificial pues, puede ser útil para muchas cosas, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, mucha gente diciendo que la inteligencia artificial podría ser clave para que haya grandes avances en investigación médica, y eso pues me parece importante, pero hay que poner en una balanza que al mismo tiempo esa inteligencia artificial pues, consume muchísima energía, consume mucha agua, todos los servidores que se utilizan ocupan mucho espacio. Entrenar esta inteligencia artificial, que hay muchísima gente trabajando y a veces en condiciones muy duras, y eso me parece bastante problemático. Entonces yo creo que habría que hacer un uso de las tecnologías muy cuidadoso, muy de alguna manera entender que deberían ser una especie de lujo que dedicamos solo a cosas muy relevantes, pero no estar usándolas en gran medida, ¿no? derrochando recursos y, por supuesto, no usándolas directamente para hacer cosas que son muy dañinas, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues estamos viendo en los conflictos bélicos que hay ahora que se la está usando enormemente y que eso aumenta el poder destructivo de los ejércitos. Eso me parece también muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es un tema muy difícil porque habría que ver caso por caso, pero bueno, yo creo que deberíamos ser muy prudentes con los usos de la tecnología. Gracias, profesor. Jackie Silva, por favor. Buenos días. Bueno, primero agradecerle por la conferencia, muy buena, y me han encantado las propuestas sobre el cambio en la dieta, por ejemplo, y el rewilding. Me parecen perfectas para el Perú. Tenemos amplios espacios en la Amazonía y se podrían hacer como rewilding como parte de las políticas, ¿no? Creo que de hecho se están haciendo en algunas áreas naturales. Pero mi pregunta era, en relación con esto y con las políticas de Estado, en el caso del Perú nosotros tenemos un sector informal muy grande que está fuera de todo régimen de gobierno. El sector informal actualmente está tomando tierras de hecho y grandes extensiones de territorio que las hace suyas mediante ocupaciones informales. Se deciden los usos del suelo de manera informal. Se ha perdido, nosotros tenemos una cultura ancestral, sin embargo los vínculos con esa cultura se han perdido. De alguna forma se ha perdido lo que se llamaría este sentido de sacralidad o vida del espacio, ¿no? Y eso no es poco, ¿no? El sector informal acá en el Perú representa el 80%, y tengo entendido que la realidad peruana no es única, es una realidad compartida con Latinoamérica, con África. África también, la extracción de recursos naturales se hace bajo mecanismos de informalidad
ilegalidad y de criminalidad, ¿no? Igual en Asia, entonces es el 80% del mundo en desarrollo está en estas circunstancias y quería sus comentarios sobre ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil. Y naturalmente yo no conozco en detalle la realidad peruana, aunque es verdad que en otros países de Latinoamérica me han contado cosas similares, me han hecho un retrato similar. Es difícil, yo creo que es un tema muy difícil, porque muchas de estas personas son personas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, son personas que tienen situaciones muy difíciles, que están en situaciones de pobreza y que no encuentran maneras de salir de esas situaciones de pobreza por distintas razones. Yo creo que las soluciones que habría son todas difíciles, bastante difíciles de articular. De alguna manera, una vía podría ser conseguir reforzar un sistema estatal que consiguiera garantizar unas condiciones de vida dignas a estas personas y que al mismo tiempo evitara pues, unos daños excesivos a los ecosistemas, que son tareas muy difíciles de poner en marcha. Eso requeriría pues, una voluntad política muy clara y requeriría pues, que la clase política no estuviera sujeta a situaciones de corrupción, como pasa en muchísimos países. En el mío pasa igual, ¿no? Necesitaríamos una clase política muy valiente, muy preocupada realmente por los derechos humanos y por la crisis ecológica y dispuesta a hacer lo que toca y no lo que le piden los lobbies de las grandes empresas, por ejemplo. Y ahí me parece que precisamente el mundo va en la dirección contraria, que precisamente lo que se está es desmantelando lo que son los servicios públicos. Por ejemplo, en algunos países donde hasta hace relativamente poco pues la sanidad pública funcionaba más o menos bien, se está degradando, se está perdiendo y está habiendo como una eliminación de estas estructuras del Estado, como pueden ser la sanidad pública, la educación pública, el favorecer que la gente pueda acceder a una alimentación sana. Todo eso se está desmontando precisamente para favorecer los intereses de industrias privadas, de los grandes lobbies de muchísimas industrias privadas. Entonces ahí me parece que realmente el reto es muy difícil y a veces es un poco como desesperante. Quizás podría haber otro camino, que es intentar con esas personas que están en esta situación informal, intentarles de alguna manera comunicar, hacerles reconectar con esa sabiduría ancestral, que yo creo que es muy valiosa. Pero es verdad que a veces la distancia es ya muy grande, que hay no solo la distancia en el tiempo, sino ya de alguna manera que estamos en una cosmovisión todos muy distinta. Entonces resulta a veces como muy difícil de comprender esa otra manera de ver el mundo natural. Y para personas que están pues, en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, en situaciones donde hay mucha delincuencia, es muy difícil también a veces. Y yo creo que aquí se pueden intentar estrategias de educación, pero realmente es muy difícil. Al menos las cosas que he hablado con gente que me ha contado de México, por ejemplo, es que se hace muy difícil con personas que están pues eso, en situaciones de pobreza, que han vivido experiencias de violencia, de delincuencia, pues es todo muy complejo. A nivel también incluso, diríamos, como emocional, ¿no? Es muy difícil. O sea, que el reto yo creo que es muy grande, sí. Bueno, muchas gracias. Quiero leer un comentario que nos hace Eliani Zamora Arévalo desde Cuba vía Facebook. Dice, buenas, muy interesantes los temas planteados por la ponente. Efectivamente, el debate sobre la seguridad alimentaria y las prácticas alimenticias tienen un lugar importante en las agendas de trabajo y nosotros, por supuesto, no son ajenas a la filosofía. Comparto la idea sobre la necesidad de potenciar el cuidado de los ecosistemas donde los seres humanos tenemos un rol protagonista. Sin embargo, se vuelve una idea, a mi juicio, contradictoria, es de volver a las prácticas alimenticias de antaño. Pues efectivamente, como planteada en su discurso, la población mundial ha crecido exponencialmente. El desarrollo social no puede obviarse, como tampoco el adecuado empleo de los adelantos científicos técnicos para su implementación en estos menesteres. Y tampoco puede creerse que el hecho de que una buena parte de la sociedad consuma solo productos naturales y promueva el carnismo
lejos de resolver el problema de los ecosistemas, considero que crea otros cuyo impacto, tanto social como ambiental, está por medirse. ¿Algún comentario, profesora, sobre...? Bueno, gracias por la pregunta. No sé si he entendido muy bien qué es lo que plantea esta persona que nos escucha desde Cuba. Lo que yo intento plantear es precisamente que el hecho de que la población humana haya aumentado nos obliga a repensar la cuestión alimentaria, porque no es lo mismo pensar una dieta sana para 500 millones de personas, por ejemplo, que pensarla para 8.000 millones de personas, teniendo en cuenta pues, que la biosfera pues, es finita, es limitada, y que los ecosistemas ya están muy degradados, ¿no? Aquí pues, está habiendo actualmente un debate enorme por parte de los expertos en alimentación sobre cómo avanzar hacia sistemas alimentarios que puedan abastecer a 8.000 millones de personas sin causar tantos daños a los ecosistemas, porque si no conseguimos resolver eso, pues pasará lo que nos han dicho algunos científicos que podría pasar, que es que realmente estamos devorando la biosfera en un sentido literal. Es decir, que para alimentar a una población humana tan grande, si lo hacemos de maneras muy destructivas, pues eso hace que estemos pues arrasando los mares, por ejemplo, ¿no? Vaciándolos de peces y arrasando también pues, ecosistemas salvajes porque eliminamos las selvas para cultivar grano, para alimentar ganado, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que repensarlo. No es una cuestión fácil, hay muchos temas a tratar ahí, ¿no? Está toda la cuestión de los pesticidas, por ejemplo, los monocultivos se cultivan con muchos pesticidas, los pesticidas eliminan insectos, eso ¿no? entra en la cadena alimentaria, elimina pájaros, contamina las aguas, que no podemos seguir en esa dirección. Y aquí, pues entre las muchas cosas que se plantean, pues yo creo que una de las cuestiones clave es precisamente lo de las dietas vegetales, porque el impacto que tiene sobre los ecosistemas es menor, es decir, que el alimentarse básicamente de vegetales pues requiere menos cantidad de tierra y tiene un impacto, requiere menos agua, menos energía, menos fertilizante que el alimentarse de una dieta cárnica. Por lo tanto, es una manera, digamos, más austera de alimentarse y que encajaría mejor pues, con una población tan grande. Yo vuelvo a decir que de los mejores libros que hay sobre esta cuestión pues es este libro del biólogo George Monbiot, que se titula Regénesis, que cuenta esto con bastante detalle. Y luego, por supuesto, hay otras cosas que de hecho también él cuenta en el libro, ¿no? Que hay que tener en cuenta, como pues, compararlas cuando hablamos, por ejemplo, de la producción de frutas y verduras, pues se puede hacer también con técnicas distintas y, por supuesto, pues hay técnicas más respetuosas con los ecosistemas y técnicas que menos. Y, obviamente, pues deberíamos favorecer las técnicas que son más respetuosas con los ecosistemas, con menos fertilizantes químicos, aprovechando pues, todas estas técnicas de compost vegetal, coberturas verdes, rotaciones de cultivos, barbechos, ¿no? Aprovechar todas estas técnicas que algunas son antiguas para no dañar tanto los ecosistemas. Pero realmente la cuestión de la alimentación es un reto muy difícil. Bien, aprovecharé de hacer un par de preguntas, profesora. Quizá un poco más teóricas. La idea de ecodependencia, como lo llama también Hirschman, o de esta nueva declaración de dependencia, como dice Satish Kumar, no es una vuelta también a apostar por esa idea de lo pequeño es hermoso, dado que sistémicamente parece que no hay grandes acuerdos, compromisos reales, ¿no? Se salen de los compromisos y entonces este rewilding también no implica más una apuesta por lo pequeño, lo local, dado que, vuelvo a repetir, lo sistémico parece que no quiere dar marcha atrás. Sí, yo creo que sí, que va un poco en esa dirección, que de alguna manera también es reconocer, es plantear la pregunta, que es una pregunta filosófica, de qué es lo que nos hace realmente felices. Y esta sociedad industrial en la que estamos, pues nos ha intentado convencer de que somos felices cuando compramos muchas cosas, cuando invertimos mucho dinero en comprar muchísimas cosas y tenemos casas enormes y muchas tierras y compramos un coche muy grande o 2 o 3 y viajamos muchísimo en avión. De alguna manera nos han obsesionado con eso. Entonces eso nos lleva a una tendencia expansionista, ¿no? A ocupar mucha tierra, ocupar muchísimos recursos, gastar muchos recursos naturales.
Y en ese proceso pues somos muy dañinos para las demás especies y el medio ambiente, pero eso no nos hace luego más felices, porque si miramos pues, en una sociedad como la nuestra, pues cada vez hay más problemas de salud mental. E incluso en las clases medias y altas en Europa, que son las personas que están muchas veces pues, en posiciones más favorables, pues está creciendo mucho los problemas de salud mental y los problemas de adicción al alcohol y de adicciones a las drogas, lo cual quiere decir que ese sistema no está funcionando para hacer felices a estas personas. Y ahí, pues si volvemos a la tradición filosófica, pues ya en la cultura griega clásica pues tuvimos a diversos autores que nos dijeron que en realidad la felicidad está en lo pequeño y en lo local, en estar con las personas a las que queremos, ¿no? En tener una relación pues a lo mejor con los bosques y los parques del lugar donde vivimos, que los conocemos y que vamos regularmente, que tenemos una relación afectiva y a lo mejor la felicidad está en cosas muy sencillas y muy pequeñas. Y si apostáramos en esa dirección, pues nuestro impacto negativo sería muchísimo más pequeño, efectivamente. Marco. Aló, Marco. Sí, gracias, profesor Miguel. Profesora Tafalla, he escuchado con atención su exposición, no completa, pero sí creo en la parte casi sustantiva, ¿no? Casi todo. Y había mencionado el tema de las emociones, ¿no? Y lo había mencionado en 2 momentos, y ahora último habló de la felicidad. Particularmente yo estoy ahora en Inglaterra, y entonces se percibe mucho a raíz de las elecciones en el Parlamento Europeo, ese marco de emociones, pero digamos, está muy lejos del plano de la felicidad hoy por hoy, en la medida que se percibe pues miedo, angustia, una serie de emociones más bien en esa clave, que siguen un poco la lógica de la ecoansiedad que ya se mencionaba con las noticias climáticas hace algún tiempo. Los laboratorios de emociones climáticas también ya vienen operando, ¿no? Con concurso de filósofos o de filósofas también en varios lugares europeos. Pero digamos que esta crispación en el plano de las elecciones al Parlamento Europeo, que se ha proyectado incluso a la aprobación de la ley de restauración de la naturaleza, que ha sido prácticamente por un pelín, como dicen en España, auténticamente por un pelín, es que se ha dado esa aprobación. Entonces, todo ese marco de, digamos, de esto que dice la autora, creo que es Eva Illouz, la que habla de la vida emocional del populismo, cómo se termina cruzando el tema de estas emociones en un plano, digamos, del manejo de la política en general y esta proyección para cuestiones como las que usted analiza en el desarrollo de nuestra relación con el ecosistema, ¿no? Y solamente para cerrar, aquí en Inglaterra, pues la práctica de los jardines pizarra es una práctica muy tradicional, ¿no? Entonces a cada momento uno ve las podadoras, ¿no? O los campos de golf, o los propios torneos de tenis que ahora, digamos, en esta época del año se ponen muy de moda por el Wimbledon. Entonces siempre esta perspectiva de un verde con un horizonte claro, con una lógica de control, una suerte de experimento de control muy bien acendrado y muy bien representado en el deporte. Y con todos estos otros elementos pareciera pues que le otorga una complejidad a cambiar culturalmente, políticamente y en muchos otros sentidos para tener una relación más armoniosa con la naturaleza. No sé qué comentario le merece. Muchas gracias por la reflexión. La verdad es que lo de los jardines británicos a mí me tiene muy, muy fascinada porque están pasando muchas cosas. Está habiendo una revolución porque efectivamente hasta hace relativamente poco tiempo pues buena parte de los jardines pues tenían que tener pues estas extensiones de césped muy, muy ordenadas, muy limpias, y si no lo tenías muy ordenado y muy limpio se quejaban los vecinos, o si tienes unos parterres de flores pues tenía que estar todo como muy ordenado, como muy dominado, como muy de jardín geométrico casi, ¿no? Y si dejabas crecer las hierbas así, esto que se llama las malas hierbas, si las dejabas crecer, pues enseguida daba impresión como de sucio, feo, descuidado, y efectivamente pues los vecinos se quejaban. Y precisamente en los últimos años, con la ascendencia de todas estas ideas del rewilding, ha habido pues todo un movimiento en Gran Bretaña en los jardines, está pasando también en otros países, de vecinos que su acción de protesta es no estar
pasando la podadora por el jardín, sino dejar que sea silvestre. Y claro, cambia mucho un espacio cuando lo dejas que sea silvestre, entonces enseguida se llena de hierbas de todo tipo y naturalmente se llena enseguida de animales de todo tipo también, de los que nos hacen más gracia y de los que nos dan miedo también, ¿no? Entonces eso hace que pues, entre el vecindario pues haya pues, unos conflictos a veces, como, aparte a veces pueden ser como muy graciosos y divertidos, pero es que ahí yo creo que está ahí en juego un cambio de cosmovisión realmente, ¿no? Y eso me parece que está siendo muy, muy fascinante. Y de hecho, hoy en Londres había una gran manifestación organizada por movimientos en apoyo pues, a lo que son pues, prácticas de rewilding, grupos de estos pues, de aficionados a la naturaleza que se han manifestado en Londres de una manera además muy, muy vistosa, con un montón de pancartas, algunos iban disfrazados de animales, esta cosa así como muy carnavalesca también, pidiendo pues, que se restaure la naturaleza, ¿no? Y muchos iban pues, con consignas de rewilding. Me parece que en Gran Bretaña se están moviendo muchas cosas. Quizás más que en otros sitios. Yo creo que ahí está habiendo mucho debate sobre eso, me parece muy, muy fascinante. En España estamos un poco más lejos, todavía no hemos llegado ahí, son temas menos conocidos, no hay un debate tan amplio como lo hay en Gran Bretaña sobre esto, y espero que lleguemos también. Pero yo sigo con mucho interés todo ese debate que está habiendo en Gran Bretaña, me parece muy interesante. Y de hecho, estos días leía también en The Guardian que también en Canadá se está empezando, ¿no?, a generar todo este movimiento de la gente que quiere jardines silvestres y que hay procesos judiciales en marcha, ¿no?, de ayuntamientos que denuncian a vecinos, entonces el vecino les denuncia a ellos. Bueno, yo creo que ahí está habiendo una revolución que es como muy fascinante. Y eso tiene también que ver con las emociones y qué es lo que entendemos por belleza, qué es lo que entendemos que nos da placer. Y yo creo que ahí hay temas como muy divertidos para investigar. ¿Por qué la gente les tiene miedo a esto que llaman malas hierbas o que haya insectos o a que haya un ratoncito que se te instala en el patio, ¿no? Porque eso es un problema. Yo creo que hay un tema que en parte es divertido, pero que en parte toca cosas muy, muy profundas que tienen que ver con esta cuestión de las emociones también. Gracias. Mientras alguien se anima a seguir preguntando, yo aprovecho. La segunda pregunta era yo estoy completamente de acuerdo de estos pares duales que nos presentan ideas metafísicas o escondidas con ellos estructuras jerárquicas. Y me pensaba si en la lista también debiera estar esta oposición que a veces aparece hasta en los debates sobre ética animal o ecología, de valor intrínseco o valor extrínseco, ¿no? Como si fuera una cosa tan fuerte. Y por lo tanto, valor intrínseco, dignidad y toda la idea kantiana, la dignidad humana y otros seres que no tienen, por lo tanto, dignidad, ¿no? Entonces, si usted también colocaría ahí en ese dualismo, y si ve en eso un problema, ¿no? En la medida que, por ejemplo, desde este continente, Leonardo Boff sí se atreve a hablar de la dignidad de la tierra, ¿no? Saliendo completamente ya del marco kantiano. ¿Cómo ve ese asunto con este término? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo diría que todos los seres vivos tienen valor intrínseco. Y que entonces la idea de que unos tienen valor intrínseco y otros tienen valor extrínseco o instrumental, por ejemplo, yo diría que no es correcta. Yo diría que todas las formas de vida tienen valor intrínseco y que también lo tienen los elementos naturales como los ríos o las montañas o el planeta Tierra. Entonces, quizás el problema es que este concepto de valor extrínseco, de valor instrumental que nos hemos inventado es un artificio en realidad para justificar relaciones de dominio, ¿no? Yo apostaría más en esta línea de pues, reconocer derechos a los ríos y a las montañas y a los ecosistemas y en general pues, reconocer que todas las formas de vida tienen su propia dignidad o tienen su valor intrínseco. Damos la oportunidad primero a Virginia, ¿te parece, Martín? Virginia, por favor.
Sí, muchísimas gracias porque ha sido una presentación enriquecedora total. Para mí, en realidad, me abre muchísimas perspectivas sobre un tema que me interesa, ¿no? Que tiene que ver con territorio. Mi pregunta es una inquietud sobre qué cosa podemos hacer para llegar al común de los ciudadanos, ¿no? Porque vivimos efectivamente con errores, como dijo usted en la presentación, errores cognitivos y errores éticos. Pero siento que esto no puede quedar en la discusión de los filósofos interesados en el tema, ¿no? O que tienen acceso, digamos, a esta documentación de artículos científicos, textos, etcétera, sino cómo comunicar para que se adquiera cada vez mayor conciencia de cuál es esa realidad que estamos viviendo y que deberíamos, digamos, tomar partido, estar alertas y entender cuál es el papel que le corresponde al ciudadano común, ¿no? El qué hacer, el cómo reducir precisamente esta huella ecológica de la cual creo la mayoría de la gente no es consciente, ¿no? Y también el tema, por supuesto, de cómo se desarrollan las políticas públicas sin que exista mayor resistencia, ¿no? Al daño y al ingreso a una dinámica de destrucción sin límites, ¿no? Del equilibrio, de los ecosistemas, en fin. Esa es mi preocupación. Gracias. Pues gracias. Es una preocupación importante y es una preocupación que la tienen, pues yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en cuestiones de ética ecológica precisamente, ¿no? Cómo conseguir explicar todo esto, que es relativamente complicado, pues al conjunto de la sociedad, que muchas veces pues está preocupada por muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo gente pues que a lo mejor no ha podido acceder al sistema educativo o están en situaciones pues de pobreza o de vulnerabilidad. Pues explicarle esas cosas pues no es sencillo. Y yo creo que aquí los movimientos sociales pueden ser muy útiles, a veces los pequeños movimientos sociales, movimientos locales, movimientos de barrio, pues hacen asambleas a lo mejor pues para hablar del derecho a la vivienda o del derecho al agua. A veces se puede partir de problemáticas muy concretas locales, por ejemplo, para a partir de ese problema concreto local que afecta a esa comunidad, pues dar una visión más sistémica de lo que está pasando, por ejemplo. Yo creo que eso podría ser una vía. Y luego, desde luego, lo que necesitaríamos es conseguir que los medios de comunicación explicaran estas cosas también. Aquí los medios de comunicación podrían hacer una labor importante. Yo creo que hay algunos medios que lo intentan hacer. Pero claro, el problema que tenemos muchas veces es quién posee los medios de comunicación y quién decide las líneas editoriales. Y muchas veces los medios de comunicación pues, son propiedad de grandes conglomerados, de grandes empresas, de intereses industriales diversos, de lobbies diversos. Muchas veces reciben mucha presión por parte de los lobbies y por tanto hay temas pues, de los que no quieren hablar o que los plantean de manera muy distorsionada, ¿no? Por ejemplo, pues durante décadas, a pesar de que se sabía que las industrias de los combustibles fósiles pues, eran las principales ¿no? que contribuían al calentamiento global, pues ha habido muy poca crítica a estas empresas, por ejemplo, ¿no? Y se ha tenido que ver pues, que muchos medios de comunicación pues se han aliado con estas empresas que les hacían lobby y frenaban mucho determinado tipo de discurso. Entonces ahí tenemos también un problema con eso y yo creo que ahí se ve que necesitamos medios de comunicación creados desde abajo, podríamos decir, desde movimientos sociales, desde comunidades pequeñas, más locales, y ahí se puede hacer un trabajo pues, dentro de las comunidades. Y es verdad que en ese sentido pues a veces funcionan bien las redes sociales, que tienen también esta doble cara, porque por un lado pues el uso de las redes sociales pues tiene un impacto negativo porque usan mucha energía, y siempre estamos en esta ambivalencia, pero a veces también se pueden utilizar para difundir información sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que bueno, permiten también conectar con gente a la que quizás pues un diario, una televisión nunca les daría un altavoz y en cambio pues a lo mejor en una de estas redes sociales pueden, ¿no? crearse un canal y contar sus cosas. Y eso permite que la información también circule, pero es difícil manejar eso porque, claro, como todos los lobbies saben que esto es así, pues ellos también tienen, ¿no? a sus propias personas difundiendo su propia visión del asunto en las redes sociales. Entonces, es verdad que es complicado, pero yo diría que sobre todo es importante lo de trabajar a nivel local, partiendo de los
los problemas concretos que tiene una comunidad, pues hacerle ver que los problemas que tiene pues son parte de una problemática mayor. Gracias. Martín. Sí. Profesora, cuando usted mencionaba el tema del decrecimiento y del rewilding, uno se remonta a los años 60, ¿no? A Rachel Carson, Primavera Silenciosa, y yo lo conecto inmediatamente con este pensador noruego, Arne Naes, o Naes, no sé cómo se pronuncia exactamente, y Ecología Profunda, ¿no? Y lo conecto un poco la línea Carson, Naes y Vandana Shiva, por ejemplo. Y eso me lleva a pensar en qué conexión puede tener, digamos, todo este movimiento de alguna manera centrado en el ecofeminismo con, por ejemplo, el pensamiento oriental. Porque justamente Arne Naes hace referencia al budismo, a Gandhi y sobre todo a Spinoza, ¿no? Creo que conecta un poco con la pregunta del profesor Polo, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta situación de encajamiento, digamos, mental en la cual estamos, que usted muy bien lo representa con este dualismo, ¿no? ¿Cómo salimos de este dualismo? Tenemos que buscar otras vías. Y hablando justamente de los años 60, un poco yo pienso, bueno, ¿quiénes se nos adelantaron, no? Yo pienso inmediatamente, no sé, en los hippies, ¿no? Gente que sale del sistema. Y la segunda pregunta sería, ¿es cuestión de salir, renunciar al sistema, destruir el sistema? ¿Hippies o anarquistas, digamos? ¿Qué tendríamos que hacer en el futuro? Qué buenas preguntas, sí, gracias. Sí, es que es verdad que ha habido muchas personas que han pensado en esta cuestión. Y efectivamente, en los años 60 pues hubo un auge de personas que desde distintas disciplinas y desde distintas orientaciones pensaron en todo esto. Arne Naes, la ecología profunda, yo creo que es muy importante, que es algo que hay que reivindicar y recuperar, que fue muy importante entonces y creo que lo sigue siendo, que de ahí podemos aprender mucho. Y efectivamente, yo creo que hay también ideas en el pensamiento oriental, en la filosofía oriental, enormemente importantes, en el jainismo, en el budismo. Y creo que eso es positivo porque de alguna manera tenemos muchas fuentes de conocimiento y de reflexión que nos pueden ayudar a pensar todos estos problemas. Es decir, que tampoco quizás tenemos que inventarnos nada tan nuevo, sino que si vamos a buscar todo este trabajo que se hizo en los años 60, vamos a buscar todas esas tradiciones de pensamiento oriental, vamos a buscar las culturas indígenas, por ejemplo, ancestrales de América. Tenemos muchísimas propuestas ahí diversas, interesantes, de las que podríamos aprender mucho. Es decir, tampoco hace falta que comencemos no está por inventar todo, sino que buena parte de ese conocimiento ya lo tenemos. Quizás el reto está en divulgar más ese conocimiento y darle importancia, porque es verdad que a veces yo creo que a partir de los años 80, cuando hay todo este proceso de regresión con Reagan y Thatcher, todo este auge neoliberal, de alguna manera hay una especie de desprecio hacia algunas de estas ideas, que empiezan como a perder valor, ¿no? Y a quedar como un poco arrinconadas. Y yo creo que en la academia una cosa que sí que podemos hacer es recuperar a todos estos pensadores, a todos estos autores, hablar de ellos, ¿no? Darles la relevancia que tienen y recordar, pues eso, que el jainismo o el budismo son tradiciones interesantísimas, que la ecología profunda también, que el pensamiento animista es un pensamiento que puede estar a la altura de muchas otras teorías también, ¿no? Darle a eso una relevancia. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo porque a veces son teorías que nos pueden quedar un poquito lejos, pero precisamente a veces para los estudiantes son también temas interesantes. Yo creo que ahí podríamos hacer un trabajo importante. Y luego respecto a qué hacer con el sistema, claro, esa es la gran pregunta, porque este sistema tiene una capacidad de defenderse y de mantenerse tremenda. Eso lo explicaba muy bien los autores de la teoría crítica, como tú puedes organizar una especie de movimiento de protesta y el sistema lo absorbe y de repente lo convierte en una moda, por ejemplo. Y es un sistema que tiene una capacidad de absorber las críticas y de neutralizar las críticas absolutamente tremendo, que lo hace muy peligroso. La verdad es que no es fácil pensar cómo desmontar esto. Es decir, que las explicaciones... de alguna manera tendríamos que conseguir que un número suficiente de personas se diera cuenta de que este sistema no es bueno para nosotros ni es bueno para los ecosistemas.
y de alguna manera comenzar a hacer cosas que el ecosistema, que el sistema económico no pudiera aceptar. Por ejemplo, el decrecimiento es algo que pone muy nervioso al sistema, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente este sistema económico se mueve con el crecimiento económico y cuando le hablas de decrecer va en contra de todo lo que propone. Entonces es un intento como de frenarlo o de desautorizarlo. Y yo creo que los discursos del decrecimiento ponen muy nerviosos a los sectores económicos y yo creo que ahí tenemos una baza, ¿no? El hacer cosas como yo no voy a comprar más cosas, no quiero más cosas, no quiero renovar el móvil, no quiero más ropa, ¿no? Eso es algo que desmonta un poco el sistema. Y en muchos casos algunas actividades de rewilding también, porque es esta idea de decir, no hace falta controlarlo todo, dejemos que la naturaleza, al menos en algunos ámbitos, ¿no? siga su curso, no voy a arreglar mi jardín, voy a dejar que sea... Eso también es algo que de alguna manera va un poco en contra del sistema. Yo creo que por ahí podemos tener como actividades de desobediencia que si fueran colectivas, si lo hiciera mucha gente, quizás podríamos realmente revertir algunas, al menos algunas de las dinámicas más destructivas, ¿no? Pero claro, ahí necesitaríamos ser muchísimas personas como para que eso tuviera fuerza suficiente. Gracias, profesora. Disculpándonos por el tiempo, vamos a aprovechar dos últimas preguntas, profesora. Marco y después José Manuel. Marco, por favor. Sí, estaba pensando, siguiendo con la línea emocional, pero conectándolo con las tendencias también ahora que se confrontan, ¿no? Desde la literatura ecosocialista, por ejemplo, hay una mirada que busca, digamos, no tanto una adaptación de la democracia al cambio climático, sino más bien cómo es que esto puede precipitar, en términos de catástrofe climática, un cambio de sistema, ¿no? Pero también hay, a propósito de lo que decía Martín, cuestiones que vienen de hace décadas, ¿no? Por ejemplo, los neomalthusianos de los 70s generaron también las bases para lo que ahora se ve mucho más maduro y además con expresiones políticas claras, que es una tendencia ecoautoritaria, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo se hablaba de la ecolocura del Pacto Verde, ¿no? Y creo que lo decía la primera ministra Meloni. Entonces, ecolocura, ¿no? O sea, sí, muy tremebundo. Y entonces con una tendencia a que haya una visión ecoautoritaria que se pueda imponer y pueda finalmente prevalecer en los siguientes años. Hay un peligro, digamos, de que esas tendencias que más se van por los extremos, ya sea, estamos hablando de extrema derecha o extrema izquierda, como quiera, que se está expresando en Europa, ¿hay esa, digamos, complicación real o son discursos políticos? ¿Cómo lo percibe usted, profesora Tafalla? Pues muy buena pregunta. La verdad es que a mí me da mucho miedo, porque efectivamente en Europa estamos teniendo un auge de la extrema derecha. Está pasando desde hace años, pero ahora parece que se acelera y, bueno, además nos está pasando, yo lo comentaba el otro día con algunos compañeros de la universidad, hace 10 años nos reíamos de la pequeña ultraderecha que había en España porque nos parecía que eran tres locos cómicos, nos parecían muy graciosos y ahora ya no nos hace tanta gracia porque ya han entrado en algunos gobiernos autonómicos en España, por ejemplo. Están en algunos ayuntamientos, cada vez tienen, ¿no? Consiguen más votos, están creciendo, están entrando en las instituciones, están expandiendo y en aquellas instituciones en las que consiguen entrar, pues es tremendo el daño que hacen, sobre todo, realmente mucho poder todavía no tienen, pero empiezan a tenerlo, pero generan situaciones muy, muy complejas, ¿no? Porque sus discursos son discursos, por ejemplo, de no tomarse en serio la violencia de género, de despreciar cualquier forma de respeto por la naturaleza. Entonces, fomentan una serie de comentarios, de discursos, de actitudes, además muy, muy agresivas, muy hostiles, el tono en que hablan siempre como muy maleducado, generando mucha tensión en las instituciones, y eso está, de alguna manera, removiendo la atmósfera política cada vez más, ¿no? Y cada vez nos vamos dando cuenta de que, bueno, esto que parecía una cosa absurda, pues tienen muchos seguidores, tienen muchos votos, tienen mucha gente que les apoya y ahora pues está habiendo muchísimos estudios de por qué, quién es la gente que les apoya, qué electorado tienen,
pero está creciendo mucho, igual que crece en España, pues está creciendo también en otros países, en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, y efectivamente a mí me empieza a parecer muy peligrosa la situación. Y es verdad que algunos expertos hablaban de ello hace mucho tiempo, ¿no? Y parecía que no podía ser. Y efectivamente, pues vamos, yo creo, en una dirección muy, muy peligrosa. Y yo sí tengo mucho miedo a que pueda haber, sobre todo, yo temo mucho que haya una situación en la que el calentamiento global efectivamente se acelere, vayamos hacia situaciones en que ya empieza a poner en peligro realmente pues, la vida de cada vez más personas. Eso genera, pues obviamente, muchas tensiones y conflictos, migraciones masivas, etcétera. Y en un contexto así yo tengo mucho miedo efectivamente a gobiernos totalitarios en Europa, fascistas, que nos pongan en una situación todavía peor, ¿no? O incluso conflictos bélicos en Europa. Se está hablando cada vez más del riesgo de un conflicto bélico grave. Y la verdad es que todo eso sí da mucho miedo y es difícil saber qué podemos hacer la ciudadanía ante todo esto, ¿no? Está claro generar reflexión y debate, pero la máquina, digamos, que se nos echa encima es muy grande, es muy poderosa y detrás muchos intereses, lobbies con mucho poder. Y sí, a mí me da miedo realmente que podamos ir hacia escenarios en unos años muy, muy peligrosos. Terminamos con José Manuel desde Paraguay. José Manuel, un gusto Bueno, de tener. en primer lugar agradecerle a la profesora Marta esta exposición que nos invita a seguir reflexionando, por supuesto. Hay un planteamiento de un filósofo brasilero, él es indígena, se llama Ailton Krenak, y justamente su libro se titula Futuro Ancestral, donde él propone una idea radical y es la de imaginar el futuro eh, como, como parte de una sabiduría ancestral que ya existe, que ya se da, ¿no? Las ideas de Krenak son interesantes porque tienen justamente este componente, profesora Marta, que habías planteado de una crítica radical al sistema capitalista, ¿no? Por un lado. Porque varias de las cuestiones que usted ha planteado son cuestiones políticas también, que se van a tener que resolver en el ámbito de lo público, como dijo usted, ¿verdad? Y que va a exigir cambio de legislaciones, ¿verdad? Y por supuesto, como telón de fondo, la cosmovisión, esa forma de estar en el mundo. Por el otro lado, yo quería eh, rescatar todos los planteamientos que a mí personalmente me han fascinado desde muy joven. Eh, por ejemplo, se va a cumplir 50 años de aquella famosa lectura de Miguel Delibes cuando él ingresa a la academia. Uh-huh. Y claro, uno dice un escritor un tanto especial, ¿no? Un cazador, pero que tiene muchísimos elementos que podrían coincidir, por supuesto, con matices, con varias de las cuestiones que nosotros estamos discutiendo ahora en la academia, ¿no? Entonces, quizás sería muy interesante retomar o revisitar la obra de Delibes porque tiene un valor excepcional. Lo mismo el planteamiento y la obra de Potter que ha sido mal leída, olvidada, que la bioética más clínica de los médicos han olvidado, han aparcado, estacionado Uh-huh. esa bioética profunda de Potter, ¿no? Y por el otro lado, y con esto termino, eh, yo, al igual que usted, eh, tengo una preocupación real sobre lo que pueda ocurrir en Europa por la emergencia de no solamente de estos grupos de ultraderecha, sino por la adhesión espontánea a veces que los jóvenes demuestran en relación a estas propuestas
y estas adhesiones que están mediadas por las nuevas tecnologías como una herramienta que hace que coludan las voluntades a veces sin una deliberación inteligente de por medio, ¿no? Entonces, ojalá que esto no sea más grave de lo que ya es, porque eso sí afectaría a muchísimas de las decisiones políticas a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las reflexiones. Sí, es que hay muchos autores y autoras a rescatar, es verdad, es que hay muchos maestros de los que podríamos estar aprendiendo. Por eso decíamos antes, tampoco es que tengamos que inventarlo ahora todo de nuevo, ya tenemos montones de autores que han pensado estas cosas, que nos han dado ideas interesantísimas y lo que nos tocaría pues es leerlos y poner muchas de sus ideas en práctica. Yo creo que rescatar a pensadores indígenas es fundamental porque tienen una conexión con la naturaleza mucho mayor de la que se tiene en las sociedades industriales. Entonces, deberíamos de escucharles y de aprender de lo que explican. Y también pues, muchos otros autores que en distintos momentos más o menos cercanos pues, han planteado muchos de estos temas de ética ecológica, pero que es verdad que se les ha prestado poca atención, ¿no? Que yo creo que hasta hace relativamente pocos años ha habido esta visión de que las personas que se preocupaban mucho por la relación con la naturaleza exageraban los peligros o exageraban los riesgos. Y ahora pues ya nos estamos dando cuenta de que no es así, de que ahora el riesgo ya es realmente muy grave. Ahora ya estamos viendo olas de calor mortales desde hace unos años, ¿no? Estos días lo que está pasando en México, por ejemplo, con estas temperaturas tan elevadas, esos incendios que ha habido y además luego las lluvias torrenciales, todo como al mismo tiempo, que eso es precisamente lo que predecían los expertos en calentamiento global que podía pasar, estas olas de calor que estamos viendo también en la India, en zonas de Oriente Medio, y ya se está viendo que realmente esto es mortal, esto puede matar muchas personas en pocos días, puede poner en riesgo la producción de alimentos. Por lo tanto, se está viendo, ¿no? Que todas estas personas que nos alertaron, que nos invitaron a pensar en esto durante mucho tiempo y no les hicimos demasiado caso, pues tenían razón. Y entonces, efectivamente, pues yo creo que habría que rescatar a muchos de estos autores y leerlos y compartirlos y a partir de ahí pues conseguir un cambio social. El problema, yo creo, ahora es que hemos perdido mucho tiempo. Es decir, si en los años 60 nos hubiéramos tomado en serio a Arne Naess y a Rachel Carson y a todas estas personas, pues podríamos haber intentado reconducir las cosas. Ahora estamos mucho peor que estábamos en los años 60, por lo tanto la situación es más grave, es más peligrosa, el calentamiento global se acelera y por lo tanto ahora tendríamos que ser capaces de maniobrar relativamente rápido, lo cual es difícil. Y ahí pues entra también, yo creo, el riesgo pues, del auge de la extrema derecha, ¿no? Que en un contexto, por ejemplo, en que se empiece a ver que el calentamiento global es una cosa realmente muy, muy peligrosa, pues retomando la cuestión de las emociones, pues vamos a tener sociedades asustadas, sociedades que tengan mucho miedo, que intenten protegerse, que no sepan cómo. Y si lo que tenemos además es una sociedad que no ha pensado, que no ha reflexionado mucho sobre esto, que no entiende bien las causas, pues podemos tener a mucha gente pues, votando a partidos de extrema derecha pensando que les van a dar seguridad, cuando en realidad no les van a dar seguridad, sino que lo que van a hacer es acelerar todavía más la destrucción ecológica. Pero aquí necesitaríamos, claro, una sociedad que entendiera muy bien en qué consiste la crisis ecológica, que entendiera lo que ha pasado estas últimas décadas, y que aquí la cuestión de la educación y la divulgación realmente es muy importante. En ese sentido, creo que en la universidad tenemos ahora una responsabilidad muy grande, todos los que estamos, de intentar divulgar este conocimiento y plantear estos temas. Y que también aprovecho para darles las gracias a todos ustedes que están haciendo esta tarea, porque me parece que es muy importante y muy valiosa. Es una tarea como de resistencia casi ante los males del sistema. Bien, vamos terminando. Primero agradecer a la doctora Marta Tafalla por tomarse el tiempo de venir, compartir sus investigaciones, animar a la gente a leer su libro Filosofía ante la crisis ecológica. Acá hay muchas más ideas, reflexiones, trabajo sistemático, ¿no? Que va abriendo camino justamente lo que necesitamos.
y dado la amplitud, dado la problemática, invitarla también para otra sesión que luego coordinaremos. Y muchas gracias, profesora. Unas últimas palabras, por favor. Pues muchas gracias a usted, profesor Miguel Ángel Polo, por la invitación y por gestar este espacio de reflexión y de diálogo. Me parece un espacio muy valioso, muy necesario. Muchas gracias por todo el empeño que tienen todos ustedes, por el trabajo de reflexión y de investigación y de docencia que hacen. Y ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias por preguntas, además, tan interesantes, tan profundas y tan estimulantes. Un placer, de verdad. Bueno, esperamos verla de nuevo en nuestro grupo. De acuerdo. Gracias, profesora. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. A ustedes, Gracias. Gracias, Miguel. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesora.